Amiga, señora, amante del fútbol posadeño, misionero, por supuesto. Estamos nuevamente, sí, en una cancha de fútbol, otra vez en Villa Urquiza. Aquí van a jugar en cuestiones de minutos nada más Guaraní, Antonio Franco ante Candelaria. Parecía que sí, parecía que no, pero finalmente sí. Muy buenas tardes, Pablo Camogli, ¿cómo te va? ¿Cómo estamos, Renzo? Muy buenas tardes. Al final se armó una hermosa tarde en la ciudad de Posadas. Había amanecido con lluvias a la noche. El pronóstico. Muy nublado. El pronóstico no hablaba de mucha lluvia para hoy a la tarde. Pero bueno, eso hizo que a la mañana viviéramos un papelón. Realmente no queda otra palabra para graficar lo que pasó hoy a la mañana, porque a las 10:06 de la mañana el Club Guaraní Antonio Franco anunció que no se jugaba el partido. ¿Sí? Exacto. Lo comunicó también la Liga Posadeña. Ah, también. También lo comunicó a través de los canales de información que tenemos los periodistas que estamos Vía en WhatsApp. estos temas vía WhatsApp. No estoy en el grupo. Usted no estaba en el grupo, usted me parece que estaba haciendo otra cosa. No. Aparte no está en el grupo, ¿cómo no está en el grupo? Estoy en el grupo de la institución de Guaraní, sí, ahí leí. Ah, Entonces bueno. ya planifiqué mi Bueno, jornada. fuimos varios los que planificamos la jornada y a las 11:45 desde la misma cuenta de Guaraní Antonio Franco anunciaban que el partido se iba a jugar finalmente. Y bueno, así es como llegamos a este partido de la séptima fecha de la Superliga, que tuvo este aditamento papelonesco en la mañana de hoy, con esa confusión que se generó en torno a si el partido se jugaba o no se jugaba. Bueno, finalmente decidieron jugarlo, el día acompañó, está lindo, está soleado, ya está Candelaria en el campo de juego, también está la terna arbitral comandada por Harold Lemos, y Guaraní además con lo que fue la salida del técnico Juan Leluchans. Movida semana, ¿eh? Movida semana, la llegada de no un histórico, pero sí un jugador que ha tenido un paso muy importante por Guaraní, una figura, un jugador querido, recordado como Germán Gamarra, que asumió la conducción técnica del equipo y ya está debutando en el día de hoy frente a Candelaria en este duelo tan importante para Guaraní, porque está jugándose las últimas posibilidades para meterse entre los cuatro que van a ir a pelear por la apertura 2026 de la Superliga. Partido complicado ante Candelaria. Entre semana le toca el clásico con Mitre, que se adelanta también una fecha ahí otra con. También ahí es medio inexplicable, ¿no? Sí, porque se adelanta. Nunca, digamos, hasta el momento no había pasado de adelantar una fecha. Claro. A mitad de semana. Sí, siempre es posterior. Aparte, Mitre debe un partido todavía de la segunda fecha con la cantera. Con la cantera, eso no se jugó todavía. Claro, todavía. Es el asterisco que está en la tabla de posiciones. Exactamente, la cantera y Mitre deben un partido de la segunda fecha. Podrían haberlo jugado ahora, si Mitre tiene fecha el miércoles para jugarlo. Cancelado ese partido. Adelanta la fecha octava contra Guaraní. No se sabe muy bien cuál sería la explicación. Quizás aprovechar este descalabro que tuvo Guaraní esta semana con la salida del técnico, con la llegada de un nuevo entrenador. ¿Usted cree que hubo una conspiración? No, digo que aprovecharon la situación y dijeron, bueno, juguemos el clásico ahora, en medio de esta confusión que tiene Guaraní, antes de que por ahí el nuevo técnico le dé bríos y reencauce la situación. Quizás pasó un poco eso, no sé. Claramente Mitre tiene partido por el Federal el otro fin de semana. Claro, este fin de semana libre. Y por eso no va a jugar el fin de semana por Liga. Por ejemplo, hoy está jugando por Liga Posadeña. Ahora en Vitacabello. Exactamente, contra la Picada Mitre. Pero bueno, el fin de semana que viene, como tiene compromiso por el Federal, adelanta la fecha, que es algo inédito, como explicaba Renzo recién, en el desarrollo de esta Superliga hasta el momento. Cuando ya está en la cancha Guaraní Antonio Franco, indumentaria azul para el conjunto de Villa Sarita, que hará de local por última vez en este estadio. Bueno. Cumple la fecha de sanción, pero ahí está el conjunto franjeado, brazos arriba, el aplauso, el puñado de hinchas que está presente en las tribunas y la foto clásica que después recorrerá seguramente diferentes cuentas de redes sociales y también algún que otro medio gráfico. Pero ahí está Guaraní y también Candelaria en el campo de juego, en las cámaras. Nosotros lo tenemos al señor Tomás Zapata en la operación técnica, al señor Richard Cartés, para brindarte todos los detalles que van a suceder dentro de un ratito nada más. Es un partido importante porque Candelaria tiene 10 puntos y Guaraní tiene 7. Vienen peleando por las posiciones y por lo tanto si Guaraní hoy gana vamos a tener la posibilidad de que se sume
al lote de los que están peleando arriba. Exacto, en un ratito vamos a repasar también la tabla de posiciones, Pablo, pero ya tenemos alineaciones confirmadas. ¿Cómo sale el local? ¿Cómo sale Guaraní Antonio Franco? Guaraní Antonio Franco con la 1, Francisco Huichic, la 2, Diego Vallejos, la 3 para Lucas Noguera Ramírez, la 4, Joaquín Machado, 5, Denis Benítez, la 6 para Diego Mesa, la 7, Máximo Duto, 8, Santiago Duarte, la 9, el capitán Mauro Gómez, la 10, Lucas Velázquez y con la 11, Emanuel Báez, los 11, los primeros 11 que pone Germán Gamarra en campo como técnico de Guaraní. Bueno, el sorteo dice que tiene que cambiar de lado y Candelaria, el León, el equipo de la antigua capital, como línea. Marcelo Báez, el técnico, puso a estos 11 jugadores. Con la 1, William Fleitas, la 2, Sergio Romero, la 3, Hugo Monzón, 4, Jorge Benítez, 5, Luis Medina, 6, Jonathan Medina, la 7, Kevin Guerrero, la 8, Luciano Ocampo, 9, Matías Caballero, la 10, Gerardo Barbosa y con la 11, Lautaro da Silva. Muy bien, ahí está el equipo de la antigua capital también. Marcelo Báez, ex defensor central, a jugar se ha dicho. Harold Lemos hizo sonar su silbato y ya hay acción en Villa Urquiza. El bochazo largo era el número 10 de Barbosa. Ya le tiene Báez enganchando en el centro del campo de juego, queriendo habilitar a Mauro Gómez. No podía controlar la pelota. El viandazo largo era de Benítez. El balón que le queda ahora a Guerrero. Ahí va Guerrero, juega hacia atrás con el capitán Medina. El bochazo largo habilitado, aparece Ocampo, ahí está Ocampo, tiró el arquero, el rebote. Machado arrojándose al piso, evitó el peligro. Sacó el balón y ahora el lateral sofocón. Ni 10 segundos de partido y ya la tuvo el conjunto de Candelaria. Hizo trabajar, hizo volar al arquero local. 0-0, Pablo. Sí, un pelotazo largo, una distracción en la defensa, levantaron la mano los defensores pidiendo posición adelantada, no nos pareció desde nuestra posición, estamos hacia el otro arco, pero no pareció posición adelantada, quedó solo el número 8 Luciano Ocampo mano a mano con el arquero Huichuk, que achicó bien, tapó abriendo la pierna derecha, la sacó afuera, casi tuvo el primero Candelaria. Es así, la hicieron exigir al arquero franjeado, primera oportunidad de esa defensa que quedó corrida, Pablo. Hacia el sector derecho, apareció solo el mediocampista Ocampo, que no le pudo ajustar junto al palo, ¿no? La intención era esa. Sí, se la quiso acomodar sobre el palo derecho, salió bien el arquero a taparlo, lo esperó y sacó la pierna, ¿no? Como están haciendo muchos los arqueros después de aquella tapada histórica del Dibu. Está muy de moda esa jugada, ¿no? El arquero saca la pierna y de esa manera pudo contener el remate que hubiera sido un comienzo de partido muy complicado para Guaraní. Benítez cambiando de lado, viene el centro buscándolo a Caballero, no podía controlar, el remate era exigido de Barbosa, ahí está, buscando otra vez Ocampo, pisando el área, y hay tiro de esquina, el primero, Pablo, es para Candelaria. Sí, primer tiro de esquina del partido es para Candelaria, otra vez la pelota dentro del área, no la pudieron sacar, sacó finalmente el remate Caballero, rebotó en el hombre de Guaraní, se fue al córner que marcó Harold Lemos, el árbitro colombiano, que tiene una particularidad con Germán Gamarra que ya le vamos a estar comentando. Ok, el centro pasado, salió la pelota, será saque de arco. Le completamos los protagonistas del juego. ¿Sí? Exacto. Los protagonistas del partido son los jugadores, pero protagonistas del espectáculo también son el árbitro Harold Lemos y los asistentes. El 1, Jonathan Ferreira, y el número 2, Alexis Zaleski. Muy bien, Zaleski, que es el que está de este lado. Va saliendo Guaraní con Nicolás Vallejos, jugando con Duarte. Lo tomaban, lo sujetaban. Era Kelly Medina, el capitán, el número 5. La infracción. Y Guaraní con la pelota. En Guaraní hay una ausencia importante, ¿no? La de Marcelo Dávalos, el paraguayo, que está, bueno, nos informaron que estaba lesionado. Exacto. Y por eso no está jugando. Es una ausencia de peso importante, de los jugadores importantes que tuvo Guaraní en toda la temporada pasada, en el regional y en el arranque de esta liga posadeña. Ahí va saliendo el León con Guerrero. Juega hacia atrás con Benítez. Media vuelta. Por afuera, le decía al compañero. Por afuera. Y el lateral que ya lo va a hacer Noguera. Hacia atrás, jugando con Mesa. Por arriba. Con Vallejos, que se la sirve de cabeza a Huichic. Bueno, las primeras impresiones también de Gamarra, que lo vive parado, ¿no? Dando indicaciones. Cuando va Machado, enganchando hacia adentro. Habilitación para Duarte. Largo el pase, va cruzando por aquí Romero. No podía maniobrar Ocampo. Machado
el choque, siga, dice el árbitro. Atención porque va Medina. Chocaba con Benítez. Y hay un jugador de Candelaria que es el 11, es Da Silva. Chocaron fuerte ahí los dos. También con Machado, ¿no? Sí, quedaron trabados en la mitad del campo. Ahí vemos la tensión de los dos jugadores de Guaraní y de Candelaria. Candelaria vestido de Candelaria, con la tradicional camiseta roja y blanca, rayas verticales que caracteriza al equipo de la antigua capital. Y Guaraní con la camiseta suplente, la camiseta azul con la franja blanca que le cruza el pecho. En virtud de que tuvo que cambiar la vestimenta para adecuar la ropa. Te decía que Harold Lemos tiene una particularidad con el técnico de Guaraní, Antonio Franco, de que vamos a estar recordando parte de su historia también. Es verdad. Fueron compañeros de equipo. Claro, en porque el Brete. Lemos tiene un pasado de fútbol. Claro, Lemos fue jugador y se transformó en árbitro cuando se lesionó la rodilla. Tuvo una lesión de rodilla en la pandemia. Después aprovechó para hacer el curso de árbitro y se transformó en uno de los árbitros más importantes que tiene la Liga Posadeña. Es un buen árbitro. ¿Compartieron plantel? Y compartieron plantel. Gamarra y Lemos en el Brete allá por el año 2018. Una de esas particularidades. Mirá. Gamarra que jugó hasta pasado los 40 años. Claro, sí, hasta grande. Hasta grande, sí, tiene 48. El técnico de Guaraní, Antonio Franco, que nació el 2 de diciembre de 1977. Si no me equivoco, fue un argentino C. Claro. Que fue Gamarra como refuerzo del Brete para buscar justamente esa consolidación del conjunto de la Ribera. Bueno, ya vamos a estar después recordando un poco la trayectoria de Gamarra y fundamentalmente su paso por Guaraní Antonio Franco, que fue un paso más que importante el que tuvo con casi un centenar de partidos. Pero lo vamos a estar repasando a lo largo de esta transmisión, donde también vamos a estar repasando el historial entre Candelaria y Guaraní desde el año 2003 a la fecha. Ya tenemos casi todo completo. Tenemos desde el 2003 entonces. Desde el año 2003 Perfecto. A la fecha tenemos casi todo completito el historial entre Guaraní y Candelaria, que tienen partidos por Liga Posadeña y también partidos por el ascenso de AFA. Exacto. Sí, porque Candelaria tuvo un paso importante, ¿no es cierto?, por Argentino B, Argentino A. Es uno de los pocos equipos misioneros que tienen un ascenso en el fútbol del ascenso, de AFA. Exacto. No son muchos los equipos de la provincia que lo han logrado. Va saliendo la franja con Vallejos, cambiando de lado para Noguera, que de cabeza se la sirve a Mesa. Controla, intenta ser prolijo. El conjunto franjeado. No podía Báez, pasa Machado. La pelota pica 1, 2, 3 veces. La dejaba y la cubría bien Fleitas. Será saque de arco. No, corner. Pegó en un hombre de Candelaria en el camino. Muy bien. Así que es tiro de esquina, el primero que va a tener Guaraní Antonio Franco. Desde la derecha va a venir el centro. Guaraní ya buscando lo que es una tradición, una marca registrada, que es la subida de Machado. Exacto. La jugaron corta. Ahí va Duarte. Se acerca Báez. Intentaba el mano a mano. No podía. Ante la presencia de Da Silva. Hay infracción. Sí, le tomaban, le sujetaban la camiseta. Y ahí va a salir el conjunto que dirige Marcelo Báez. Bueno, vamos a empezar a recorrer un poco el historial entre Guaraní y Candelaria. Por Liga Posadeña, desde el año 2003 a la fecha, jugaron 52 partidos. Este es el partido 53. Guaraní ganó 23, Candelaria ganó 13, 10 partidos de diferencia a favor de Guaraní Antonio Franco, y empataron en 15 ocasiones. Guaraní marcó 76 goles y Candelaria marcó 50. Por lo menos por torneos de Liga Posadeña hay una ventaja clara a favor de Guaraní Antonio Franco. Y algunos de esos partidos fueron finales y las vamos a estar repasando también. Muy bien, y hay muchos jugadores que vistieron ambas camisetas. Sí, bueno, muchísimo. Un montón, claro. Un montón, a lo largo de la historia. Van sacando de cabeza. Era Monzón. No podía Medina. Otra vez Monzón para arriba. A la lucha va Da Silva ante Machado. Gana el de Candelaria. Atención porque va picando. Quiere sorprender. Desde larga distancia será saque de arco. Tentaba Lautaro Da Silva. Lejos el remate. Muy desviado. Lo vio un poco adelantado del arquero. Quiso buscar. Y la pelota se termina yendo lejos. Así de memoria le digo el más importante, Antonio Vidal González. Sin lugar a duda. duda. No solo jugó en las dos camisetas, sino que además fue presidente de Candelaria, fue entrenador, fue un poco todo en algún momento. Político también, porque fue fue intendente de la ciudad y todo, sí. ¿Usted lo tuvo como técnico en Candelaria? Yo lo tuve como presidente. ¿Como presidente? Sí. Ah, bien. De técnico, de técnico primero a Darío Lavaroni. Darío Lavaroni, claro. Uno de los grandes. Que dirigió a los dos, por ejemplo. ¿Viste? Ahí tenés un técnico. Claro, sí.
Lavaroni, uno de los grandes técnicos que tuvo el fútbol misionero, que tiene el fútbol misionero. Que sonó para Guaraní también, sonó ahora para Guaraní. Bueno, hace rato que no está dirigiendo en el fútbol misionero. No sé si es una decisión personal o qué, o no lo buscan. Pero sonó. Ahora que estamos repasando, reconstruyendo la historia, la década del 2000, la década del 2010, qué técnico importante que fue Darío Lavaroni en esa época para los equipos de la provincia, Candelaria, Huracán, muchos logros, Guaraní en varias oportunidades, muchos títulos a todo nivel logró Lavaroni. Ahí va Báez, busca filtrar el pase, cortaba, arrojándose al piso Benítez, va saliendo Medina, maniobrando con Da Silva, juega por abajo, se conecta ahora con Barbosa, no podía progresar, ya la tiene Duto, ahí va Duto, busca filtrar el pase para Velázquez, cortaban bien desde el fondo, era justamente Benítez, ya la tiene Medina, juega con Guerrero, pierde la pelota, pero con infracción de Noguera, y será salida para León. Tercera falta que le cobran a Guaraní a Antonio Franco en la salida. Corta rápido el equipo de Germán Gamarra, que ya en la semana había anticipado que a él le gusta el 4-3-3, que era el mismo dibujo táctico que venía usando Luchans y que por ende, por lo menos en cuanto a dibujo, no iba a haber muchas modificaciones y que en realidad... A ver. Atención porque va Ocampo, pisa el área, la habilitación hacia adentro, cortaba Machado y va saliendo ahora Duto con el bochazo largo hacia nadie. Emerge desde el fondo Romero, se la sirve a Medina, ahí está Medina, pincha para que vaya Caballero, el pase es hacia afuera y ahí va el 9, pisa la pelotita ante la marca de Mesa, juega hacia atrás con Guerrero, el recorte, el centro de zurda, despeja Vallejos, el balón que le va a quedar a Benítez, centraliza con Medina, se equivocaba, quería jugar de primera, cortaba a Noguera, va Velázquez ahora, de cabeza, estaba lejos Báez, le queda ahora el balón a Benítez, manda la pelota hacia arriba y adelante, Noguera de cabeza, la va a cubrir Caballero, sí, la deja pasar, será lateral, 3/4 de cancha para Candelaria. Vos fíjate que hasta ahora las 3 jugadas de peligro, de aproximación de Candelaria han llegado ahí por el sector de Mesa, que está medio dubitativo en la saga central, por ahí llegó a los 28 segundos, 30 segundos el remate de Luciano Ocampo, pero recién también una desatención allí del número 6 de Guaraní en la saga y el peligro que se generó para Candelaria. La cubrían, la pelota ya la tiene Fleitas, el arquero, el juvenil de Candelaria, el bochazo largo, buscándolo a Da Silva, peinaba antes Barbosa, atención porque va Caballero, primero estaba Mesa, el rebote que le queda ahí a Ocampo, va Ocampo nuevamente, arriba la pierna ante Mesa, la infracción que sanciona Harold Lemos y la protesta de los jugadores de Candé. Sí, porque fueron los dos jugadores, uno a despejar, otro a rematar, chocaron en el camino y bueno, el árbitro hizo lo más sencillo, que es cobrar la falta para el defensor. Fueron los dos a disputar la pelota y bueno, ahí se produjo el choque que estamos viendo ahí en la reiteración. Viene el remate, el rebote, la vuelve a buscar y claro, sí, cuando quiere despajar el defensor que está de espalda, el delantero se le pone adelante, digamos, y hay infracción del atacante de Candelaria en esta jugada. Piden atención médica para los dos que quedaron tendidos en el piso y bueno, vamos a tener ahí un momentito de relajación en este partido que todavía no muestra un dominador, pero me parece que hasta ahora Candelaria está un poquito mejor, por lo menos tiene cierta cercanía con el área de Guaraní. Tuvo una muy clara en el arranque del partido, salió como más despierto, más metido en el juego el equipo de la antigua capital. Exacto, sí, porque pisó el área con peligro en 2 oportunidades, con Ocampo, que se muestra incisivo, determinante en los últimos metros. Todavía no pudo concretar, ¿no? En esa primera aproximación con el puñado de segundos que teníamos de inicio de partido. Y ambos futbolistas tienen que abandonar el campo de juego después de ser atendidos. Ahí está Ocampos junto con Mesa, con Diego Mesa. Así es. Hace 8 partidos que Candelaria no le gana a Guaraní. La última fue en la apertura 2019. La fecha 4 ganó Candelaria 2-1. Y en condición de visitante también hace 8 partidos que no le gana. Fue en la apertura 2014, en la tercera fecha, y también ganó Candelaria 2-1. O sea que las dos últimas victorias de Candelaria fueron por 2-1, en condición de visitante y en el historial general. Atención, el cambio de lado, Mía dice, va saliendo Huichik, se queda
con el balón. Y ya le da continuidad con Duto por el sector derecho. Ahí va el número 7. La habilitación para Báez. Aguanta Báez. Juega para que vaya creciendo Machado. El centro de Machado pasado. Mía, dice Fleitas. Arriba iba Mauro Gómez. Ganaba bien el arquero de Candelaria, que ya sale jugando. Sí, Mauro que casi se lleva puesto el palo, ¿no? Exacto, sí, por eso lo miraba el arquero del visitante. Ya la tiene Duarte. Levanta la cabeza. Pisa la pelotita. Juega hacia atrás con Mesa. Más atrás con el arquero. A presionar Ocampo. Huichique juega con Duarte. Pierde el balón. Atención porque va Guerrero por afuera. Ganaba la cuerda. Después se le terminaba la cancha. Pero hay córner, dice el asistente 2. Otro tiro de esquina para Candelaria. Tiro de esquina, el segundo del partido para Candelaria. Desde la derecha le viene a pegar el número 11, Lautaro da Silva, 18 años, jovencito, el hombre de Candelaria. Vendrá el córner desde el sector derecho, las parejitas adentro del área. Cuando Báez alejaba, el centro que va pasado al segundo palo. Buscaba arriba. No podía conectar de manera perfecta. Era Romero. Saque de arco para Guaraní. Lindo centro, pasadito al segundo palo. Entró por el segundo palo el hombre de Candelaria. No pudo conectar firme al arco, pero fue una aproximación, una buena aproximación con este tiro de esquina que tuvo el equipo de la antigua capital, de las Misiones, de la región de las Misiones, de la provincia de las Misiones. Ahí va Duarte intentando ganar por afuera. Va por el sector izquierdo, saca el centro por abajo. El arquero, en 2 tiempos le queda a Mauro Gómez. Cuando definía el gol, el atacante se le escapaba, me parece, Pablo. Dudosa la maniobra, la acción y la sanción de Lemos. Cuando el arquero Fleitas quería controlar, quería agarrar, se le escapaba, ¿no? Sí, no me pareció para nada de infracciones. Estamos viendo justamente la repetición. Sale el arquero, se le escapa al arquero, choca con el hombre de Guaraní, pero no hubo infracción para nada. No nos parece. Ahí está la jugada de la reiteración. Sale el arquero y le gana bien el hombre de Guaraní porque no la logra. La pelota viene saltando porque bueno, el campo de juego no está en buenas condiciones, por más que esté verde. Salta mucho la pelota. Cuando la fue a buscar el arquero, la pelota le venía rebotando y eso. Capaz que lo choca arriba, me parece. Bueno, más eso, allá de seguir la pelota, sí, después de si hay un toque, me parece después que hay de haber perdido, no pierde la pelota por claro. el choque. No, después. Puede, después, claro. Por eso puede, se queda tirado en el piso. Eso puede ser, pero no pierde la pelota por el choque, no es que le quitan la pelota por eso. Pero bueno, Harold Lemos cobró la infracción y será tiro libre para Candelaria. Muy bien, cuando tenemos 17 minutos de este primer tiempo, 0-0 por el momento. Fleitas que intenta recuperarse. Cerca está Mauro Gómez para tantear cómo está el arquero, que ya se pone de pie y podrá continuar con este partido por la Superliga Posadeña, fecha 7. Fecha 7. O sea que desde el 2003 para acá Candelaria y Guaraní jugaron 2 finales de Liga Posadeña. Una que no valió título, que fue la de Clausura 2010. ¿Cómo no valió título? Claro, porque era la época en la que se jugaba apertura y clausura y después el campeón era el campeón oficial. Jugaban los dos y se repartía una sola estrella. Después vino esta locura de ganador. Entonces claro, era ganador, apertura, clausura, claro, ganador, y definían el título. El título campeón de Liga Posadeña era el campeón del oficial. Esa final de clausura la ganó Guaraní en 3 partidos. Candelaria ganó el primero 1-0, Guaraní ganó 4-0 en la revancha y empataron 1-1 el tercer partido y por la diferencia de gol se lo adjudicó Guaraní. El segundo que sí valió título fue la apertura 2014. También fueron a tercer partido. Candelaria ganó 3-0 el primero, Guaraní ganó 2-0 el segundo y en el tercer partido Guaraní Antonio Franco ganó 1-0 y se quedó con el título de la apertura 2014 en estos duelos que tuvieron por finales en Liga Posadeña. El lateral que lo va a hacer Noguera.
Buscándolo a Mauro Gómez. Peinaba. Va despejando Benítez. Antes había falta sobre Gómez. Justamente de Benítez, que iba a luchar y a trabar arriba. Le duele al 9, ¿eh? Sí, muy trabado el partido, ¿eh? Muy trabado. Ya tenemos 8 faltas, 4 por cada lado. Van recién 20 minutos de juego. Bueno, ahí me parece que un amonestado, el primero del partido, el número 6, Jonathan Benítez. El primer amonestado que tiene el partido es el hombre grandote, el central grandote, corpulento central que tiene Candelaria en la saga. Sí, le dolió a Gómez porque está tendido en el piso. Pero ya se va a poner de pie. Bueno, Mauro Gómez también grandote, claro. Un delantero 9 grandote, con mucha experiencia, pero la verdad que la corpulencia física del número 6 de Candelaria llama la atención. Grandote. Va a venir el tiro libre, ahí en mitad de cancha, un tiro libre, bueno, como para empezar a jugar un poco. Hasta ahora Guaraní no ha jugado prácticamente. Todavía no se pudo hacer dueño, no tiene dueño. No. Sí, Candelaria quizás un poco más incisivo a la hora de contragolpear y de encontrar los espacios, pero Guaraní todavía no se pudo adueñar a través de la tenencia. La perdida Duarte, ahí va Medina, pica Da Silva. Medina que enganchaba en el medio, juega con Barbosa, ahí está filtrando el pase habilitado, Da Silva al centro, ahí está, sacaban en la línea, era Noguera, el bombero Noguera, despeja ahora la pelota Sofocón en el área franjeada, estuvo cerca León, estuvo cerca de rugir Candelaria, y ya la tiene Duarte, juega con Mauro Gómez, el bochazo para Báez que está habilitado, sale rápidamente Fleitas. Bueno, una buena jugada otra vez por sector izquierdo. En esta oportunidad Lautaro Da Silva le tuvo que tirar el centro como le quedaba, ¿no? Porque le venía picando la pelota de una manera muy particular. Estas complicaciones que tiene el campo de juego, tiró el centro y casi se termina metiendo en el arco de Buychik y la sacaron sobre la línea. En el segundo palo, la defensa de Guaraní, que hasta ahora, como decíamos, no logra hacer pie en el partido, no logra adueñarse del balón, y no tiene a un conductor en la mitad del campo que pueda manejarle un poco los tiempos y generar algo de juego. Cuando va Velázquez, saca el centro, Fleitas otra vez en 2 tiempos. Dubitativa la salida del arquero, que finalmente se quedó con la pelota. El centro fue de Velázquez. Candelaria que viene de igualar ante Candelaria 1-1. Con la picada. Con la picada. Claro. Y Guaraní de triunfar ante Ágil. Sí, 3-1 en Roca, ¿no? El visitante, sí. En la despedida de Luchanz. ¿Sí? Candelaria que había arrancado con todo el torneo y después, bueno, tuvo ahí alguna merma, ¿no? Alguna merma. Atención, aguantame porque va Velázquez, picaba la pelota y salía con velocidad. Será saque de arco para Candelaria. Candelaria que viene en el clausura, clasificó a cuartos de final y perdió 7-0 contra Mitre. En cuartos de final. En el apertura también había local encima. De local. En el apertura también había clasificado a cuartos. En esa oportunidad empató 2-2 con Huracán y perdió en los penales. Huracán que después fue el finalista y perdió con Guaraní, que fue campeón de la apertura. Un Guaraní que en el clausura no logró clasificarse entre los 8 mejores que disputaron esos cuartos de final. Pero Candelaria es un equipo que, bueno, siempre suele estar ahí, ¿no? En la pelea. Cuando va empujando Caballero, el bochazo hacia arriba era de Noguera, después ganaba de cabeza, será córner. Sí, córner para Candelaria, otra vez desde el sector derecho. El tercero del partido para Candelaria y una vez más va a ir a pegarle desde este sector el joven Lautaro Da Silva, movedizo, Lautaro Da Silva, que juega por sector izquierdo, pero que tira los tiros de esquina desde el sector derecho. Vendrá entonces el tiro de esquina que lo va a hacer Da Silva, el hijo de Tula. De Tula Da Silva. Que fue técnico. Tulita, claro. Que fue técnico de Candelaria el año pasado, si no me equivoco. Sí. Estuvo dirigiendo y después el brete. Ahí va el centro de Da Silva. No podía conectar de cabeza Romero. De todas maneras, la tiene Barbosa. Ahí va el número 10 empujando. No puede con Denis Benítez. Y ya va saliendo el conjunto franjeado. Se equivocaba Duto. Atención, Velázquez que corrige. La devolvían. La meten adentro del área. Buscaba
La pelota Caballero, recibía el empujón. Sí, hay un desplazamiento. Si no me equivoco, era de Vallejos. Y será tiro libre de riesgo para Candelaria. Bueno, ese es un tiro libre de riesgo importante, interesante, porque es al borde del área grande. Ideal para un derecho que la ponga por arriba de la barrera. Hay un empujón, sí, hay un empujón, está bien cobrada la falta. Lo que te quería decir era esto de los tiros de esquina, ¿no? Qué bien que los patea el chico da Silva. Ahí vemos la infracción otra vez. Claramente la falta ahí del topetazo del hombre de Guaraní, intentando rechazar la pelota. Bien, número 11 da Silva, que ha ejecutado por lo menos hasta ahora los tiros de esquina desde la derecha. Lindos centros, con peligrosidad, con una buena comba, buena altura. No ha podido conectar nomás la gente de Candelaria. Buen peso trae los centros, sí, porque caen justos ahí. Sí, muy bien. Bueno, vamos a ver ahora en el tiro libre qué es lo que pasa. Atención, porque está en la zona Monzón, pero el que acomodó, si no me equivoco, es Romero. Sí, el número 2, ¿no? Sí. Me parece que no se la sacan al 2. Romero acomodó la pelota, atención. Está Medina para darle de zurda, pero va Romero por abajo, rebotaba en Báez. Y la pelota que sale disparada era Guerrero, finalmente, el 7. Ah, sí, el 7 Guerrero, sí, es verdad. Era Guerrero, el lateral. Pero espera, dice Lemos, no lo haga. Y se acerca a hablar con Báez. Sí. ¿Qué se le estará quejando? ¿Le habrá pedido qué podrá estar pidiendo en la tarjeta? O que se adelantó la barrera, quizás. Ah, bueno, eso puede ser. Sí, bueno, protesta. Buscó por abajo, ¿no? Quiso sorprender. Sí. Remate por abajo de la barrera, esperando que la barrera salte y la pelota pase. Bueno, esas cosas las hace Messi y pocos más, ¿no? Sí, Juanfer creo que hizo. Juanfer alguno. Momento. Por eso, bueno. Los genios. Claro. Ahí va Medina. La perdía. Después recupera otra vez Medina. Incansable el volante central de Candelaria. El zurdo. Chocaba con Duarte. Trababa Barbosa. La pelota que sale despedida hacia la zona de Jorge Benítez. Se equivocaba en la entrega. Ya la tiene Duto. La pelea con Benítez. La infracción es del jugador de Guaraní. Y será pelota para Candelaria cuando pedían una tarjeta amarilla, que me parece que no. No. Bueno, Duto perdió ahí en velocidad. Le ganaron la posición. Cuando la quiso recuperar se fueron braceando. Bueno, una falta normal de juego que para nada meritaba una sanción disciplinaria, además más allá de la falta que cobró bien Harold Lemos en esta oportunidad. En 26 minutos Candelaria ya merece un poquito más, me parece. Sí, sin ser arrollador, ni muy dominante, ni haber generado demasiadas situaciones de gol, más allá de el arranque del partido. Hay un control del partido, de las acciones, de la pelota. El juego ha transcurrido mucho más tiempo en campo de Guaraní que en el de Candelaria, y bueno, eso ya marca algo también. Báez hacia atrás con Benítez, juega Machado, limpia bien con Báez, ya la tiene Duto, otra vez intentaba volcar el juego sobre la derecha, se equivocaba, pero la recupera nuevamente Duto, se quejaba Medina, jugaba Mauro Gómez, ahí está Mauro pensando, jugando ahora con Duarte por el sector derecho, saca al centro, Fleitas. Ahora sí, con seguridad. Bueno, pero vimos algo de Guaraní por lo menos, ¿eh? Estas triangulaciones que hicieron por derecha, esta intención de jugar por abajo, el centro que no fue del todo bueno, pero fue una primera aproximación que tuvo Guaraní, mostrando una idea de toque, de triangulación, de querer avanzar con pelota dominada, que es un poco la idea que tenía el equipo con el Uchansi, que evidentemente Gamarra va a querer también darle continuidad. Siempre considerando que los campos de juego en la Liga Posadeña no son quizás los ideales para ese tipo de juego, ¿no? Exacto, es así. Pero intentar. Cuando va Guerrero, recortándose adentro, no podía con Benítez, la recuperaba Duto. Se la sirven a Duarte, apunta a Duarte, amaga, va buscando ganar la cuerda por el sector derecho. Va a Duarte, llega al fondo, saca el centro por abajo. Ahí está Gómez, cruzaba bien Benítez. Continúa Guaraní con la pelota y ahora Denis Benítez. Juega con Machado, volvía Da Silva, saca al centro, la peinaban y será córner, la deja y la cubre Mauro Gómez y será tiro de esquina para Guaraní. Así es, el segundo tiro de esquina que va a tener Guaraní Antonio Franco. Aguantá que rápido. La jugaron rápido, va Fleitas se quedaba con la pelota, trababa ahora Benítez y ya la tiene Barbosa, va Barbosa, le cometía falta, era Velázquez, será salida.
vivo, rápido Gómez para jugar el córner. Estuvo cerca ahí la franja. Sí, fue el único despierto. Mauro Gómez allí en el tiro de esquina, la jugó rápido. Y bueno, finalmente terminó despejando el arquero Fleitas en Candelaria, pero en estos, te diría, los últimos 2 minutos vimos lo mejor de Guaraní en el partido, que pudo por primera vez apropiarse de la pelota y a través del toque llegar con cierto peligro al área de Candelaria. Atención porque va saliendo un tanto exigido, tan exigido que perdía la pelota Monzón. Ya la tiene Báez, juega con Duto. Se equivocaba después, cortaba Monzón, levanta la pelota para que vaya Caballero, gana el hombre de Candelaria, a correr a pura potencia, ataca Caballero, se metía al área cuando caía antes Da Silva, lo cruzaban me parece, y será tarjeta amarilla para Machado. El primer amonestado en Guaraní. El primer amonestado en Guaraní, Antonio Franco, Joaquín Machado. Sí, con la número 4, el chico de 23 años, buen jugador que tiene Guaraní por sector derecho. Allí estamos viendo la infracción, van peleando por la pelota, en realidad van corriendo, vienen desde atrás los dos peleando y hay como un brazo, ¿no? Ahora, si es un codazo, y la amarilla es parece otro poco, color, ¿no? Claro. O tendría que haber sido otro color. Claro, si es eso lo que cobra Harold Lemos, hay como como que van peleando. Es lo que protesta, por lo Claro. menos con el gesto. Acá a la distancia lo vemos a Marcelo Báez, ¿no? Ampliando el brazo, haciendo el gesto de un codazo, y por eso que Da Silva todavía continúa en el suelo. Se van braceando los dos, ¿no? Como que quieren, correte que quiero ganar pasar. el lugar, claro, la posición. Y bueno, en ese bracearse me parece que el brazo de Machado fue un poquito más arriba de lo recomendado y por eso la amonestación. Bueno, Harold Lemos viene a hablar otra vez con el técnico de Candelaria, ahora le muestra la amarilla al técnico de Candelaria, ya le había dicho, le había llamado la atención y ante la reiteración de la protesta, va y lo amonesta. Muy bien. Mientras el técnico de ahí Guaraní, el técnico de Guaraní va a hablar con uno de sus ayudantes, los que están haciendo la entrada en calor, el preparador físico que está ahí haciendo la entrada en calor con los suplentes que tiene Guaraní, le fue a decir algo. Seguramente que para apurar a alguien. Un Guaraní que todavía no arrancó, no arrancó todavía el Guaraní de Germán Gamarra. No, recién en estos minutitos vimos algo un poquito mejor, pero todavía sigue siendo ese equipo un poco anodino, falto de espíritu que ha caracterizado a Guaraní en esta Superliga. Atención, Medina y Guerrero para trabajar la pelota detenida. Era Monzón que se va alejando de a poquito, finalmente será Medina. Apunta Medina, remata Medina al arco sin problema para Huichik, que se queda en un tiempo con la pelota. Sí, muy débil el remate, colocado al primer palo abajo, pero sin fuerza, sin potencia, fue muy fácil para el arquero Huichik quedarse con ese balón. Que ya sale jugando por el sector izquierdo con Noguera. Ahí va Noguera, se asocia con Velázquez. Hacia adentro con Benítez, ahí está Denis. Maneja la pelota, cambia de lado para Mauro Gómez. Ahí va Gómez, se mete al área, el centro para Báez. Ahí está, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! ¡Gol de la franja! Lo hizo Báez, la asistencia, el pase antes de Denis Benítez. Hay que ver la posición de Mauro Gómez. Habilitó a Báez, que la empujó a la red. Gana la franja 1-0 en 32 minutos del primer tiempo. Ahí está el pelotazo. No vemos exactamente la posición de Mauro cuando parte el pase, pero pareciera estar habilitado por la posición que tenemos nosotros, nuestra cámara a la altura de la mitad del campo. Pero cuando la cámara va a buscarlo a Mauro está todavía habilitado. Así que me parece que el 9 estaba bien habilitado. Y después, la generosidad del 9 para verlo a su compañero Báez, que entraba solo por el medio. La pelota fue para él, el toque adentro. Y en la primer llegada de Guaraní, cuando decíamos que Guaraní había mejorado, que había empezado a encontrar algo en el partido, encontró con un pelotazo largo la aparición del capitán, del goleador, del 9, del referente, que habilitó a su compañero y Báez abre el marcador. Guaraní 1, Candelaria 0. Ahí va Velázquez. El bochazo largo de Duarte otra vez para Mauro Gómez. Ahí está Gómez de cabeza. ¡Afuera! Afuera el cabezazo. La resolución final. Qué vivo es Mauro, Qué vivo. Estuvo cerca de marcar el segundo.
Empuja la franja. Le sienta bien el 1-0. Atención porque va Machado. Ahí está el remate desviado. Desviado el remate de Machado. Empuja la franja. Quiere el segundo. Insaciable el conjunto de Gamarra. Bueno, está Medina, el capitán de Candelaria, diciéndole a sus compañeros, tranquilo muchachos, tranquilo, fue un vendaval, lo pasó por arriba al equipo de la vieja capital. Guaraní Antonio Franco encontró el gol, después tuvo el segundo en el cabezazo de Mauro Gómez, impresionante, lo tuvo el 9, la generosidad que tuvo en el primero no la tuvo en el segundo, y después este remate de Joaquín Machado que en una tercera jugada consecutiva casi marca otro para Guaraní. Ahí va, Caballero, quiso sorprender, desviado el remate del 9. Está en el piso, si no me equivoco, Da Silva otra vez. Sí, quedó sentido. Da Silva, sí. Bueno, se puso lindo el partido, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí, 3 llegadas de Guaraní, el gol de Báez, el cabezazo de Mauro Gómez, el remate de Machado. Ahora responde Candelaria con ese remate por arriba, lejos, pero también generando. Se pone linda la tarde porque Candelaria había sido mejor durante 25, 30 minutos. Empezó a reaccionar Guaraní Antonio Franco y en un pelotazo largo llegó esa jugada que abrió el marcador con el tanto de Báez. Con este resultado, Guaraní se va a 10 unidades, alcanza a Candelaria y a la Cantera. La Cantera tiene 2 partidos menos, el que debe de la segunda fecha con Mitre y el que tiene que jugar en esta fecha, pero ya se pone ahí a tiro de la clasificación y empieza a pensar que puede estar en la pelea por la clasificación en las semifinales, peleando en el título de la apertura de la Superliga. Muy bien. Cuando lo están atendiendo a Da Silva, si no me equivoco, la pierna, ¿no? El tobillo izquierdo. Acá a la distancia es donde están trabajando los allegados. Se acerca el médico. Pero el joven de 18 años le duele, Pablo, ¿eh? Sí, y hay movimiento en el banco de suplentes de Candelaria. Me parece que se va a venir un cambio. Vamos a repasar los suplentes que tiene el equipo visitante hoy. Con la 12, Pablo Albrecht. La 13, Lautaro González. La 14, Iván Godoy. La 15 para Ángel Rivera. La 16, Catriel Méndez. 17, Eric Castillo. Y con la 18, Felipe Garay. 17 años para Garay, 18 para Rivera, 19 para Godoy y González. Mucha juventud en el banco Candelaria. Bueno, el cambio, ¿no? Sí, generacional, bueno, de Candelaria. Sí, lógico. Exacto. Bueno, vemos mucho en Liga Posadeña, está bueno, muchos jóvenes siempre en los equipos, en los planteles. Bueno, el otro día la FIFA está planteando la idea de que un jugador menor de 21 años esté dentro del campo de juego, sea incluido en el 11, claro, que esté justamente compitiendo. Bueno, el extremo lo vimos el otro día en Rosamonte, ¿no? Con un chico de 15 años que no ingresó, pero que estaba integrando el plantel de Rosamonte, que empató 1-1 con Brown en la primera eliminatoria de 16avos de final del torneo provincial, partido que transmitimos la semana pasada. Exacto. Bien. Mirá cómo sale. Sí. Da Silva sí. Una baja importante, sensible para Candelaria, porque había sido hasta ahora casi el mejor jugador, el que había generado mayor peligro, que manejaba la pelota parada, los tiros de esquina muy bien. Bueno, me parece que se enganchó el tobillo ahí en una de las jugadas, ¿no? Y eso puede ser que... Sí, porque se tiraba, si no me equivoco, por la zona Machado abajo, y allí quizás le provocó la dolencia, ¿no? al futbolista que tuvo que ser reemplazado, y ya está en el campo de juego. Es una buena pregunta, ¿no? Desde acá a ver el numerito. El 15. 15, ¿no parece? El 15. Bueno, Ángel Rivera, 18 años, reemplaza a Lautaro da Silva en Candelaria. Muy bien, Rivera en lugar de Da Silva, lesionado. Ahí va Noguera, rebotaba en Guerrero. El lateral que será para el conjunto franjeado, que ahora nos apura, ¿no? No, ahora nos apura y además, bueno, esto de la lesión de Da Silva le quitó todo el ritmo al partido, ¿no? Habíamos tenido unos minutos efervescentes en la tarde y bueno, ahora también Guaraní tiene que aprovechar un poquito eso que buen lateral que hicieron. Ahí va Duarte por el lado izquierdo, engancha Duarte, va a sacar el centro, rebota la pelota en Jonathan Benítez, el único amonestado en el conjunto de Candelaria. Una distracción importante, ¿no? Porque tiraron en la chica en un lateral. Error total. Y el lateral ahora, que será el encargado de hacerlo, Noguera. Ahí va el paraguayo, se acerca Duarte, va Velázquez adentro del área, hacia él va la pelota, juega Velázquez, ahí con el pie a pie, caía Velázquez,
La pelota que continúa viva. Va saliendo Barbosa. La aguantaba Caballero, se equivocaba. Después recupera Caballero. Juega ahora con Ocampo. No puede progresar, ya la tiene Báez. Se conecta con Mauro Gómez. Otra vez para Báez. Atención, el remate débil, sin problemas. En 2 tiempos se queda con la pelota Fleitas. Y ya sale jugando por el lado izquierdo con Monzón. El bochazo largo para que vaya Rivera. Ahí va el número 15. Rivera se mete al área. Saca al centro. El remate al palo. Remate al palo. La pelota que ahora se va lentamente por el lado opuesto. Será lateral para Guaraní. Rivera entró picante, Pablo. Sí, tiró un centro, entró muy bien por la izquierda, le ganó la espalda a Joaquín Machado, metió la quinta velocidad, ganó, quiso tirar el centro evidentemente y la pelota se fue abriendo, pegó en el travesaño, siguió y se fue por el costado, por el otro lado. Una buena aproximación de Candelaria con este reemplazo de Da Silva que entró metido en el partido. Buscaba arriba Barbosa, le queda Duarte, quería habilitar a Báez. El bochazo largo, despejaba de en cabeza ahora Vallejos, Barbosa, jugaba Campos para Rivera. Ahí va el número 15, juega bien, mirá, le gana Machado. Le pedían falta, sí, hay infracción de Joaquín Machado. Tiro libre ahora, cerca del vértice del área grande. Importante cuando se levanta el público de Candelaria. Sí, reclaman la amonestación porque Joaquín Machado es el único amonestado que tiene Guaraní y muchas faltas ya ha hecho Joaquín porque ha tenido mucho problema en la marca. No, y quedó marcado por la salida de Da Silva. Y ahora me parece que sí se va a ir alguno en Candelaria, en el banco de suplente. Báez es expulsado. Sí. Claro, porque le pedían la expulsión, como lo decís, de Machado. Claro, que es lo que pidió toda la tribuna de Candelaria, que está justo de ese lado, los jugadores de Candelaria y el técnico que ya le venía reclamando a Harold Lemos desde casi el comienzo de las acciones. Le llamó la atención, le sacó la amarilla y ahora le mostró la roja. Exacto. Y el tiro libre, ¿qué se va a hacer? Está Medina. Y está Guerrero para trabajar la pelota detenida. Veremos quién le da. Cuando estamos esperando que salga Báez, ¿no? Sí. Ya se fue Báez. No lo veo, por lo menos en el banco. No, está ahí atrás. Me parece que está atrás del banco de suplentes, al costado de la pared. A ver. Le pedía el asistente 1, ¿no? A los efectivos policiales de seguridad que se acercan a la zona. Pero me parece que Báez ya salió. Vendrá el tiro libre a las manos de Wichik. Se queda con la pelota sin problemas. El 1 de la franja que ya sale con el bochazo largo buscándolo a Duarte. Que juega con Gómez. Otra vez con Duarte. Lado opuesto va Báez. Se cerraba Báez. El bochazo que fue pasado. La cubre ahora Jorge Benítez, el lateral que será para Candelaria. No aprovechó las pelotas paradas Candelaria, los 2 buenos tiros libres que tuvo fueron remates que pudo controlar con mucha facilidad el arquero Wichik. Bueno, ahora en la posición adelantada, el enojo de la gente de Candelaria. Lógico. Me parece que estaba adelantado en esta. El número 8. Que juegan bien cerquita de Caballero. Se equivocaba en la salida Vallejos. La recupera bien Guerrero. Después no podía progresar. Le queda Velázquez. Controla, juega con Duarte. Afuera está Mauro Gómez. Frena la pelota. Cambia de lado para Báez, que aparece en soledad. Me parece que no va a llegar, o va a llegar con lo justo. Será lateral para Candelaria. En zona defensiva ya lo hicieron. A Rivera. Ganaba Machado, recupera Benítez, le queda Rivera, va por afuera. Se le terminaba la cancha. Finalmente hay infracción. Sí, la 10ª infracción de Guaraní en este primer tiempo. Cortó mucho el juego Guaraní cuando Candelaria tenía la pelota, sobre todo en mitad del campo. Atención porque va Caballero ante la marca de Vallejos. Caballero juega con Rivera, busca ganar por adentro, no podía progresar. Despejaba Machado. Le queda a Romero. Juega con Monzón. Ya la tiene Caballero. Ahí va Matías Caballero. El taco hacia afuera. Le erró la cancha. El lateral para la franja.
Guaraní tratando de que pasen estos segundos finales. Estamos en 44 del primer tiempo. Está ganando 1-0 el equipo de Germán Gamarra en el debut del nuevo técnico de Guaraní, Antonio Franco. Ahí busca Velázquez. Volvía Mauro Gómez. Hacia atrás juegan con Noguera. Le picaba antes, le daba con la canilla. Sí, le pegó con lo que pudo. La sacó, Sí, se la sacó de encima. Le dio. Sí, se la sacó de encima porque le venía picando la pelota de manera muy incómoda. ¿Cuántos más dijo Harold? ¿4? Bueno, 4 minutos más, vamos hasta los 49. Juega Medina, levanta la cabeza. Por el lado opuesto aparece Monzón. Despejaba Romero. La aguantaba Caballero. Barbosa de primera para afuera con Rivera. Controla la pelota, amaga Rivera. El pie a pie ante Machado. Caía Machado, pero le robaba de todas maneras el balón. Y despeja la pelota lateral. Saque de manos que lo va a hacer rápidamente Monzón. Observa Monzón. Y ya juega con Rivera. Ahí está el chiquilín. Despejaba Machado. La controla ahora Medina. La bajaba bien. Levanta para que vaya Ocampos. Había infracción sobre Barbosa, sobre el 10. Era de Denis Benítez. Y el tiro libre y a la carga, ¿no? En la última. Y sí, son las últimas del primer tiempo. Candelaria quiere el empate. Va a buscar con este tiro libre. Mete toda la gente al área prácticamente. Queda Mauro Gómez solo en la mitad del campo. Con un hombre de Candelaria que es Kevin Guerrero, que queda ahí cubriendo el fondo. Pero va a buscar de cabeza el empate. Exacto, porque está Romero, Benítez. También Monzón. Medina con la pelota detenida, va al centro, al punto del penal, Picas, pasaba la pelota al centro, atrás, no podía Rivera porque estaba Noguera, otra vez Noguera, es la segunda, Pablo que evita el número 3, lo que era el empate de Candelaria, sofocón en el arco de Guaraní. Bueno, muy clara esta jugada, se salvó Guaraní, el único que estuvo atento fue Noguera, que puso el cuerpo, cubrió el remate del hombre de Candelaria, era el empate para los de la vieja capital. Será el saque de manos, ya lo hicieron. Rivera quería jugar otra vez con Monzón. Ya sale Duarte, engancha bien ante la marca de Medina. Después no podía con Romero. Jugaban por afuera con Monzón. Cortaba Machado, el lateral rápidamente. Barbosa que se quiere apurar. Juega con Rivera, controla y juega hacia afuera con Monzón, que de primera se equivoca, de cachetada le daba. Será saque de arco que lo hará Huichic. Quedan 3 minutos en este primer tiempo. Guaraní quiere que termine, que quiere ir al vestuario con la ventaja, obviamente. Y Candelaria que va con las mismas ideas que tuvo durante todo el primer tiempo. Fue un poquito mejor Candelaria, pero fue más efectivo Guaraní. Y esto se define por goles. En el banco de suplentes veo que se mueve el arquero suplente de Guaraní. Ya tiene los guantes puestos. Es verdad. Y el arquero, vos fijate que el arquero Huichic tiene el pantalón recogido de uno de los lados. En la pierna derecha, tenés razón. Derecha. Atención porque es una de las últimas. Buscaba a Barbosa, no podía. Pelea el número 10. Le queda Monzón. Mete la pelota dentro del área. La busca Caballero. Despejaba Noguera de cabeza. No es los mejorcitos Noguera, Sí, terminó redondeando un buen primer tiempo el lateral por izquierda. El lateral que lo va a hacer Benítez. Ahí está Jorge jugando con Guerrero. La aguanta Kevin. La embestida de Noguera, va por afuera Guerrero, gana un córner. ¿Será la última? Sí, hay tiempo. No, hay tiempo. Cuarto tiro de esquina para Candelaria, no está Da Silva. Vamos a ver quién le pega ahora, el número 7. Guerrero le va a pegar el tiro de esquina. 47 minutos de este primer tiempo, vamos hasta los 49. El centro de Guerrero por abajo, Caballero que la aguanta, juega hacia nuevamente afuera. El centro de Guerrero despejaba. ¿Quién? Noguera. En el primer poste le queda Mauro Gómez con la mano. Y ya juega, o era lo que amagaba. Y ahora sí, juega Benítez por el sector izquierdo. De cabeza la bajaba Romero. El bochazo hacia afuera de la cancha y será lateral para Candelaria, que quiere la igualdad antes del descanso. A espaldas de Noguera llegó la primera jugada del partido a los 28 segundos. Ocampo mano a mano con el arquero, una distracción de la defensa de Guaraní. Después de esa jugada mejoró mucho el lateral y termina siendo, como bien lo marcaba Renzo, quizás el mejor jugador que tuvo Guaraní en este primer tiempo. Atención porque va Barbosa, el centro por abajo. Vallejos que sale jugando con Mauro Gómez. Se equivocaba después el capitán. Rebotaba Anduto. Y el lateral, que es para Candelaria, ya lo hizo Monzón.
Se conecta con Rivera, levantaba la pelota y despeja ahora Vallejos. Afuera de los límites del campo de juego, el lateral otra vez. Empuja Candelaria, 48 con 43. Machado de cabeza. Monzón que caía. Hay infracción de Báez. Y otro tiro libre. Ahora sí me parece que va a ser la última para Candelaria. Una soncera de Báez, porque el jugador de Candelaria estaba de espalda, con una pelota que venía picando, que no le iba a poder controlar a 30, 40, 35 metros del arco, y le soluciona el problema al jugador de Candelaria y le da este tiro libre, la última del primer tiempo, y la pelota parada para que el equipo de Candelaria vaya por el empate. Atención Medina, el encargado de la pelota detenida. Báez, el único hombre de la barrera en Candelaria, en Guaraní. No se agarren, dice Lemos. Seguilo a Romero, seguilo a Benítez. Ahí va la pelota de Medina al área, despejaba Velázquez. Y ya va saliendo Vallejos con el bochazo largo. La controla Guerrero. Mete la pelota para Rivera. Atención Rivera en posición adelantada, Pablo. Dudosa, Pablo. Sí, porque era, digamos, había varios de Candelaria adelantados, pero justo él arrancaba desde atrás. Parece que arrancaba desde atrás. Arrancaba medio desde atrás. Cuando Harold Lemos le baja la persiana a este primer tiempo, 49 minutos. Guaraní se va al descanso arriba, ganando 1-0 con gol de Emma Báez. La última jugada, vamos a repasar. A ver. Viene el centro. No, bueno, estas son las jugadas, las repeticiones de las jugadas que teníamos. La última, esa de peligro que termina rebotando en Noguera, ¿no? En la humanidad de Noguera que puso el cuerpo cuando el resto de sus compañeros miraba un poco qué es lo que estaba pasando. Termina con la victoria parcial Guaraní al cierre de este primer tiempo, 1-0, el gol de Báez. Guaraní tuvo 5 minutos de lucidez, 5 minutos de buen juego, 5 minutos de dominio del partido, y en esos 5 minutos consiguió el gol. Lo puso otra vez a su goleador, a Mauro Gómez, mano a mano con el arquero, que definió de cabeza. La pelota se fue al lado del travesaño. Tuvo un remate de Joaquín Machado, y poco más. Antes y después de esos 5 minutos, Guaraní no tuvo un predominio en el partido. No mostró una cara diferente a lo que venía haciendo con Juan Eluchans. Y Candelaria, sin ser un claro dominador, estaba manejando el partido. Tuvo alguna aproximación, sobre todo en el arranque del partido, con esa primer jugada que hemos comentado varias veces en el primer tiempo, pero después se hizo dueño del partido, manejó los tiempos del juego, manejó la pelota, y logró que buena parte del juego se desarrollara en el campo de Guaraní Antonio Franco. Pero claro, no tuvo mucha lucidez para los últimos pases, no fue preciso en los tiros libres, no fue preciso en los cabezazos de los córner bien lanzados por Da Silva. Le faltó siempre esa última jugada, ese último pase para poner a algún jugador cara a cara con el arquero de Guaraní. Y bueno, muchas veces pasa en el fútbol, cuando no sos preciso, cuando no aprovechás tus oportunidades, el rival tiene una factura y se te empieza a hacer todo cuesta arriba. Ese es el resumen de este primer tiempo, un primer tiempo que Guaraní termina ganando por 1-0 y que veremos si le va a dar tranquilidad para encarar el segundo tiempo en este duelo que es clave por la 7ª fecha de la Superliga de la Liga Posadeña de Fútbol. El análisis en la voz del historiador, el que te ayuda a entender el fútbol. Quédate con nosotros, que enseguida venimos para repasar, sí, lo más importante de este primer tiempo.
Estamos de regreso en el Salvador Nosiglia, la casa de Jorge Gibson Brom. Aquí Guaraní Antonio Franco, que hace las veces de local. Está ganando 1-0 a Candelaria. Preparados para el segundo tiempo con algunas variantes. Pablo, 3 por el lado de Guaraní, que ya lo vamos a ir repasando. 1-1. Y también, si no me equivoco, en Candelaria hay una variante, porque está... A ver, ya te digo, hay una variante porque... Sí, en Candelaria hubo un cambio, en Guaraní hubo 3. En Guaraní salió el arquero, Francisco Huichí, que lo veíamos con alguna molestia en el cierre del primer tiempo. Ingresó con la 12 Víctor Fernández. Se fue Joaquín Machado, el único amonestado que tiene Guaraní. Entró Luciano Enríquez con la número 13, 18 años. Y también se fue Máximo Duto, con la número 7. Ingresó con la número 17 Gonzalo Cardoso, 17 años para el jugador que tiene la camiseta número 17. Ya vamos a estar confirmando el cambio en Candelaria. A jugar, se ha dicho, dijo Harold Lemos. Ya vivimos el segundo tiempo en Villa Urquiza. Guaraní 1, Candelaria 0. Va saliendo Noguera. La 17 de Guaraní es Martín Romero. Esa es la 17. Por Duto. Cardoso tiene la 16, sí. Entró Romero por Duto en Guaraní. Muy bien. Ahí está Romero. El ingresado cuando va, filtra el pase para Gómez. Adelantado. Adelantado el goleador. Levanta la banderita. Será salida para Candé. Bueno, vamos a ver cómo se terminan de acomodar. Me parece que por el lado de Guaraní, por lo menos, son todos cambios de nombres, no de función, no hay cambios tácticos. En Candelaria salió el 8. Salió el 8 e ingresó el 16. Así es, muy bien. Salió Entonces, Campo. Y la 16 es Catriel Méndez. Cuando va Denis Benítez, buscaba levantar la pelota, en la mano daba de Jorge Benítez. Y ya va saliendo Barbosa. Juega con Benítez, quería tirar un taco, no podía Denis Benítez. Y ya va jugando Jorge Benítez. Ya la tiene Caballero. Levanta la pelota para que vaya Rivera. Atención, va Rivera, el arquero. El arquero Fernández. Salió lejos y se quedó con la pelota. Bueno, primera aparición en el partido del arquero de Guaraní, que recién ingresó, Víctor Fernández. Salió a dominar bien su área, lo que tienen que hacer los arqueros, hacerse dueño del área grande. Cuando va esa habilitación para Velázquez, ahí está, gol. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní, gol de la franja. Lo hizo Lucas Velázquez, la habilitación de Báez. Pisó el área el número 10, definió. Pegada al palo, marca el segundo de Guaraní, que derrota a Candelaria 2-0. Una muy buena jugada por el medio, por el centro del campo de juego. El pase para el número 10 Velázquez y mano a mano. El 10 que no falla, lo tocó, acomodó la pelota suavecita sobre el palo derecho de Fleitas. Y en el arranque del segundo tiempo Guaraní encuentra la tranquilidad, la calma para poder llevarse los 3 puntos tan importantes para Villa Sarita. Guaraní 2, Candelaria 0. A los 2 minutos, el segundo gol de la franja, que se impone en Villa Urquiza 2-0 ante Candelaria. Arriba buscaba Romero, no puede con Velázquez, va el número 10, cubre bien la pelota, se acerca Denis Benítez, seguía con la pelota Velázquez, después caía ante la marca de Romero, anticipaba Noguera, va reventando ahora Jonathan Benítez a cualquier parte. Barbosa intentaba bajarla de cabeza, Velázquez levanta, buscaba a Mauro Gómez, la pelota que pica, va el arquero Fleitas, con dudas, de todas maneras se queda con el balón. Y ya va sacando el viandazo largo para que vaya Méndez. Ahí va el 16 Méndez. Aguanta la pelota, no puede con Mesa. Cubre bien Mesa, despeja el balón. El lateral viene enfrente del banco de suplentes de Guaraní, que será para Candelaria. Es el tercer gol que Manuel Báez le marcó, que marcó en el primer tiempo Báez. Sí. El tercer gol que le marca a Candelaria, le hizo uno en la apertura 2022 en la fecha 2 y en la revancha en la fecha 5 también le volvió a marcar. Bueno, son datos que nos pasa Nico Sosa, seguramente nos va a estar confirmando en un rato
si Velázquez hizo alguno otro anteriormente. Cuando buscaba a Gómez, la asistencia otra vez, la misma fórmula, la misma receta. La intención era con Báez. La cubría Guerrero, pierde con Denis Benítez, que va jugando por el sector izquierdo con Lucas Noguera. Va saliendo el paraguayo, enganchaba, bien, con Benítez, Noguera. Se acerca Romero en el centro del campo, abría las manos, pidiendo el balón, Noguera, que se cerraba, ya la recupera ahora Candelaria con el futbolista Barbosa. Manejaba la pelota Jorge Benítez, rebotado por último en Denis Benítez. El saque de manos que ya lo hicieron. Jugaba Barbosa, levantaba para Méndez, caía Méndez, pide infracción de Báez. Finalmente será lateral para Candelaria. Decíamos que Germán Gamarra, el técnico nuevo de Guaraní, ahí seguimos. Cuando peinaba Caballero, atención Rivera, posición adelantada. Cuando impulsaba la pelota de cabeza a las manos de Fernández. Tiene una historia con Guaraní, porque jugó en Guaraní Antonio Franco entre el año 2011 y el año 2014. Logró los dos ascensos, los dos últimos ascensos que logró Guaraní. Del Argentino B al Argentino A y del Argentino A a la B Nacional estuvo Gamarra. Jugó 96 partidos, marcó un gol. Fue contra Patria de Formosa por el Argentino B, 96 partidos en esa trayectoria. Además jugó 3 partidos en la primera división de San Lorenzo de Almagro, club del que salió. Después con Pipo Gorosito, por ejemplo. Claro, sí, jugó allá a mediados de los 90, fines de los 90, debutó en San Lorenzo y jugó esos 3 partidos. Después pasó por Chicago, por Almagro, jugó muchos años en Ecuador, tuvo un paso por Belgrano de Córdoba y finalmente se vino para esta región. Jugó en Boca Unidos, en Crucero del Norte, 99 partidos, entre ellos un ascenso, y después los 96 partidos con Guaraní con 2 ascensos. Cuando va Duarte por el sector derecho, atención, buscaba sacar el centro, será saque de esquina. Tiro de esquina para Guaraní, la petiscaba por último Monzón, dice el asistente número 2. Sí, el primer tiro de esquina del segundo tiempo para Guaraní Antonio Franco. Rica historia futbolística de Gamarra. Sí, sí. Con ascensos y demás. Exacto. Cuando va al centro de Duarte, al punto del penal, el cabezazo de pica al piso era de Romero sin problemas. Para Fleitas, que ya sale por el lado derecho con Guerrero. Levanta la cabeza de Guerrero. El pie a pie. Dejaba desairado a Noguera. Ya lo juega Barbosa. Medina hacia atrás con Jorge Benítez. Levanta la cabeza. Buscaba cambiar de lado para Rivera. La cubrían. La pelota que le queda a Fernández, el arquero. Bueno, vamos a ver qué hace Candelaria, ¿no? A partir de esta ampliación de la ventaja que encontró en forma tan temprana Guaraní en el segundo tiempo, porque habrán hablado algo en el vestuario y hay que cambiarlo todo, porque hay que salir a buscar con mayor intensidad la que por ahí estaba programada para los segundos 45 minutos. Otro dato de Nicolás Sosa, ya que mencionábamos a Germán Gamarra, cuando Monzón recuperaba bien esa pelota y va jugando con Caballero. Ahí va Matías Caballero, a pura potencia por el lado izquierdo. Intentaba traspasar la marca de Benítez, no podía después con Vallejos. Jugaba Duarte, fue sparring de la selección argentina en la preparación de Estados Unidos 2014, 94. 94, sí, bueno. 1994. Estuvo como sparring Germán Gamarra. Bien, bien. Tuvo bueno, una linda experiencia entonces. Sin lugar a dudas. Después, bueno, como técnico estuvo trabajando en Paraguay. En Paraguay en 2 de mayo, creo que estuvo Caballero. En General Caballero con Clay Binning. Con Polo. Con Nelson. Con Nelson. Exacto. Compartieron ahí cuerpo técnico. Exacto. Bueno, ahí él era el técnico de la reserva. Claro. Pelota detenida, lo va a hacer Duarte. La cortaba al segundo palo, buscaba a Mauro Gómez, la peinaba con lo justo Sergio Romero. Ya la tiene Barbosa. Cruzaba, si no me equivoco, Romero. Polo, que fue uno de los tantos que lo felicitó a Gamarra en las redes sociales por su designación y uno de los tantos que también dijo algo de Gamarra que bueno, demuestra un poco por ahí cómo se está viviendo este momento, que es, bueno, tanto lo soñaste, te tocó. Cuando va Báez, le queda Mauro Gómez, controla, engancha, pasa por afuera, Duarte, era la intención, tiene que descargar con Benítez, pisa la pelota Denis, nuevamente continúa con el balón, juega hacia atrás con Vallejos, se equivocaba después en la entrega al central, va por afuera Rivera, levanta la cabeza, cava por el lado opuesto
Colméndez. Cortaban bien en zona defensiva. Después se equivocaba Jorge Benítez. Candelaria, lateral. Esto también demuestra un poco la importancia, el peso que tiene Guaraní, ¿no? Que un tipo con la experiencia de Gamarra, con la trayectoria que tiene, tenga como sueño poder dirigirlo a Guaraní, aunque sea en la Liga Posadeña, ¿no? Fueron una de las primeras palabras Claro. del técnico, nuevo técnico de Guaraní. Y en algún que otro contacto también mencionaba eso del sueño de querer dirigir Guaraní, que él quería en otro tiempo, en otro momento, o siempre lo buscó, y bueno, los tiempos dijeron que es este el momento, y ahí está el hombre cumpliendo una de sus metas, de sus anhelos, dirigir Guaraní. Antonio Franco. Cambio en Candelaria, se fue con la número 9 Matías Caballero, ingresó con la 18 Felipe Garay, 17 años para este chico, el más joven de los jugadores en la cancha. Muy bien, Garay entonces para transitar gran parte del segundo tiempo, a ver si puede dar vuelta a la historia Candelaria. Y el 14 también, ¿no? Y el 14, porque hay dos futbolistas. Ya lo vamos a estar confirmando. Está el 14. Ah, sí, allá está el 14, sí, es verdad. Que es Godoy. Bueno, es Iván Godoy, exactamente. El 14 es Iván Godoy, vamos a ver, vamos a confirmar quién se fue. El número 10, si no me equivoco. No, el 10 está en la cancha. Barbosa está. ¿Habrá sido El Kevin 7. Guerrero? El 7 puede ser, Sí, que estaba recostado por el sector derecho, ¿da? Claro, por eso puede ser que se ha salido, me parece que sí. Guerrero entró entonces con la 14, Iván Godoy. Ahí está. Godoy adentro. Sí, porque dos variantes en la ventana hizo Candelaria. Cuando va justamente Godoy con la pelota. Buscaba conectarse con Méndez. Se le terminaba la cancha al chiquilín. Será lateral. Y se viene una variante en Guaraní también, La cuarta sería. Sí, la cuarta en la primera ventana, porque los cambios en el entretiempo no ocupan ventana. El número 15, Mauricio Ayala, es el que se viene para ingresar. Está allí hablando con... Hasta hubo un abrazo fraternal, te digo, de Gamarra con Ayala. Bueno, Ayala tiene 19 años, jovencito también. Por ahí un abrazo paternal, si se quiere, del técnico para con los jóvenes a los que les está dando rodaje en este partido. La pelota detenida, la jugaron rápido, va Noguera con el centro, al punto del penal, despejaban de cabeza, era Romero, le va a quedar a Denis Benítez, la devolvía, jugaba Velázquez de primera con Mauro Gómez, que está recontra habilitado, ahí va el capitán, piensa, mira, observa, tiene que descargar, juega con Denis Benítez, la devuelve de primera, bien para Mauro Gómez, que se mete al área, al centro, ahí está, de taco, le cobraron mano. Le cobraron mano, sí, cuando la quiso parar. Que hace el gesto que le pega, parece en otra parte del cuerpo, que no fue la mano. Sí, pero me parece que era mano nomás. Bien, se viene una variante. La cuarta en Guaraní. ¿Quién se va? ¿El 5? ¿El 8 o el 5? No, el 5. ¿Le está hablando al 5 ahí? Sí, salí por acá, le dice. Ahí está, saliendo Denis Benítez. Quiso salir por la mitad del campo y le dijo, no, por acá, venga por acá. Y el arquero le pide la tarjeta, le dice, sacale la tarjeta. Bueno, por hacer un poco de tiempo, Denis Benítez, que se lleva el aplauso acá de la gente de Guaraní, Antonio Franco, que vino hasta el Salvador Nosiglia en Villa Urquiza. Ayala entonces. Ayala, Mauricio Ayala con la 15. Muy bien. Mauricio entonces para transitar. Más de 35 minutos. Sí, van 13 del segundo tiempo. Y hay una variante en Candelaria también. Se fue el 10. Ingresó el 17, si no me equivoco. O ya lo teníamos al 17 dentro del campo de juego. No, ingresó el 17 ahora. Eric Castillo. Cuando va al centro de Duarte, despejaban de cabeza. Ahí estaba Castillo, dejándola de taco. Medina abajo, trabando. Ganaba bien, lícitamente. Esa pelota ya la tiene Rivera. Levanta para Garay, no podía. Emerge desde el fondo Medina. Había infracción de Ayala. Bueno, confirmamos el último cambio en Candelaria, el quinto. El último cambio entró con la 17 Eric Castillo, se fue con la número 10 Gerardo Barbosa. Con eso no era Ayala, perdón. Era el 16 que entró Camogli. Ah, bueno, ahora sí, entró Gonzalo Cardoso entonces. ¿Cardoso? Sí.
Ya lo habíamos metido antes a Cardoso. Sí, queríamos que Lo entre. sacamos y ahora lo metemos de nuevo. Sí, es el 16. Bueno, entonces entró Cardoso, 17 años. Por eso el abrazo también con el técnico. Va buscando esa pelota Gómez. Tiene que volver. Después no podía mantenerla dentro del campo de juego. Lateral. Que lo va a hacer Jorge Benítez. Ya lo hizo rápidamente. Intentaba por aquel lado Méndez. Era Godoy. El lateral otra vez. Buscándolo a Méndez. Buscaba a Mauro Gómez. Medina. Ahí va saliendo Enríquez. Pelota que le queda ahora a Romero. Busca a Mauro Gómez. Enríquez jugando por adentro. No podía. Justamente Cardoso. Hay infracción de Cardoso. No hagan faltas tontas, dijo el capitán. Sí, de Guaraní. Por Mauro Gómez. Sí, Sí, se escuchó claramente. Bueno, plantel joven, poca experiencia. Es lógico que aparezcan estos errores o este exceso en el ímpetu a veces en ir a pelear la pelota y regalarle faltas que no son que no son necesarias, porque estás ganando 2-0, porque estás manejando el partido, porque tenés que jugar vos con el nerviosismo del rival. Pero bueno, tiene que ver también con la juventud que hay en este momento en el campo para Guaraní Antonio Franco. Bien. Había falta, ya jugaron. Y va saliendo Candé. Se le escurría la pelota por abajo al número 17 de Candelaria. Castillo, el 17. Castillo. Así es, señor. Anótelo ahí en su planilla también. Sí. Tenemos bastante las cambios, planillas. No, quedó todo tachada la hoja, Pablo. Cuando va arriba Fleita, se queda con la pelota. Y ya sale rápidamente. Jugando con Godoy por el lado derecho. Se le termina la cancha al joven Godoy. El lateral que lo hicieron con Velázquez. De primera. Se conecta con Cardoso. Ahí va Cardoso. Juega con Báez. Abre por afuera con Velázquez. Ahí va el número 10. El centro. El cabezazo afuera. Afuera el cabezazo. Estuvo cerca la franja. La asociación fue por el lado izquierdo. Sí, una buena jugada. Bueno, está más suelto Guaraní. Claramente el resultado lo ayuda, le facilita el trabajo. Está más cómodo. Y pudieron hilvanar una buena triangulación por sector izquierdo. El enganche del 10 de Velázquez, el centro, el cabezazo que se va por arriba del travesaño. Una buena aproximación. Está ahora sí controlando el partido a su merced Guaraní. Mucho más tranquilo, más confiado. Y dominando claramente las acciones en este 2-0 sobre Candelaria. Muy bien. Ahí va a hacerse y a cobrarse la infracción. Lo hará Velázquez. La falta le cometían a Cardoso. Más atrás, la barrera. La pelota detenida que la va a trabajar el conjunto franjeado. Velázquez para la ejecución. 17 minutos del segundo tiempo, 2-0, gana Guaraní. La pelota al área, despejaba de cabeza. Era Benítez, Jonathan Benítez al córner. Tiro de esquina para la franja. Segundo tiro de esquina del segundo tiempo para Guaraní. Cuarto del partido. Desde la derecha le va a pegar Santiago Duarte. Ahí va el número 8. El exquisito jugador que tiene en el medio campo, Germán Gamarra. Viene el envío al punto del penal. Despejan de cabeza. Le va a quedar la pelota a Garay. Ahí va jugando la pelota. Buscaba asociarse, no podía. Limpian para Duarte, la mantiene viva. Estaba fuera, me parece, ¿no? Sí, estaba fuera. Pero, sí. Duarte estaba fuera de la cancha. Sí, pero me parece que estaba ahí justo en la línea y la pelota le pega y la pelota no traspasa toda la línea. Está bien. El jugador puede estar afuera, pero la pelota no traspasa toda la línea. Le doy la derecha a Zaleski en este caso. Bueno, el lateral. Que ya lo hicieron. Monzón de cabeza Enríquez. Devolvía. Desde el fondo Benítez. Va jugando Cardoso. La intención era asociarse, habilitar a Duarte, que estaba abierto por el sector derecho. El saque de manos para Medina. La pone en órbita para que vaya Garay. Ganaba Vallejos. Lucha ahora Méndez. Primero Enríquez. Despeja la pelota. Lateral para Candé. Sí, Candelaria ahora es, a la carga Barracas, ¿no? Incluso con el color de camiseta similar que exacto, de Barracas Central. Pero bueno, son todos pelotazos.
Ahí va el lateral buscándolo a Méndez, que caía, le queda a Medina. La roba bien Báez y ya la tiene Duarte. La intención era Mauro Gómez. Cortaban desde el fondo. Va saliendo Romero con el bochazo largo a la zona de Noguera. Sacaba Noguera. La va a devolver Romero, pero antes había falta, infracción sobre Noguera. Era del número 18 de Garay. Sí, hay un buen segundo tiempo ahora de Guaraní, ¿eh? Desde que encontró ese gol tempranero en la apertura de la segunda mitad, el gol de Velázquez, la buena definición del número 10, Guaraní pasó a otro nivel de confianza. Ahí se pudo adueñar de la pelota y ganar algunas buenas jugadas y sobre todo dominarlo al rival como no había podido hacer en el primer tiempo, incluso pese a que estuvo ganando, que ganó el primer tiempo por 1-0. El lateral será para el León. Despejaba Romero de cabeza. Hacía lo propio Benítez. Bueno, dice Fernández. La pelota pica 4 o 5 veces. Y ya la toma el arquero. El conjunto de Villa Sarita. El bochazo largo. Buscándolo a Gómez. Ganaba Medina. Despeja Benítez. Ya la tiene Méndez. Ahí va Méndez. Gira. Y juega por el sector derecho para que aparezca Godoy. Va enganchando hacia adentro el recorte de Godoy. Emergía desde el fondo Mesa. El balón que le queda justamente a Duarte. Ahí va Santiago Duarte. Engancha. Pasaba de largo Monzón. Continúa Duarte con la pelota. No podía Medina. Pedían falta, pero la pelota sigue en poder del conjunto franjeado. Caía ahora Romero. Después del pantadón de Castillo, que piden la tarjeta. Y se va a ganar, me parece, la tarjeta. Es la primera, dice Castillo. Pero fue con violencia ahí. Le habían hecho 3 faltas anteriormente al número 8, ¿no? A Duarte en Guaraní. El toque atrás y después vino la falta. Bueno, finalmente Harold Lemos tuvo que cobrar la infracción. Candelaria está corriendo atrás de la pelota, ¿eh? Y bueno, entonces cae en estas infracciones para poder cortar el juego y evitar que Guaraní siga haciendo correr el reloj con facilidad en esta altura del partido. Fernández con la pelota, el bochazo, buscando a Báez. Ganaba Jonathan Benítez. Enríquez se conecta con Cardoso, juega con Romero. Ahí van los que ingresaron en el segundo tiempo. Medina, cubre Medina. Falta de Romero, que le pide disculpas. Le estrechaba la mano a Medina. Candelaria deja 3 arriba, ahora mete casi línea de 5 en ataque en la ofensiva, pero recurre al pelotazo como única alternativa para alcanzar a los delanteros. Queda partido Candelaria. Un instante de lucidez que tenga el mediocampo de Guaraní y va a poder poner a algún delantero cara a cara para el tercero, ¿eh? Cuando va Medina a la captura de esa pelota, y había posición adelantada antes. Pablo, ¿cómo queda la tabla de posiciones con este triunfo de Guaraní? Candelaria que no puede sumar después de esta, cuando la pelota ya la tiene Fernández. Guaraní salta a 10 unidades. De esta manera va a alcanzar a Candelaria y la cantera, que también tiene 10, recordando que la cantera debe 2 partidos. El de la fecha 2 con Mitre y el de la fecha la séptima, que todavía, por supuesto, no la jugó. Y Crucero y Brown tienen 11 y el puntero es Garupá, que tiene 13. La Picada tiene 9. Bueno, hay que ver cómo se completa la fecha para ver dónde queda la franja. Atención, porque va Rivera por el lado izquierdo. Quiere meterse al área, va Rivera, engancha. No puede ante la doble marca que le proponían tanto Vallejos como Duarte. El bochazo de Vallejos. No podía Mauro Gómez. Un saludo para, dijiste, el líder Garupá. Están atentos a la transmisión. Bueno, le mandamos un abrazo grande y lo felicitamos al equipo de Garupá realmente, porque estar puntero en la Superliga Posadeña es un mérito grande, ¿eh? Ahí está. José Ayala, el presidente de Garupá, que bueno, el otro día le ganó a Estudio Galeano 3-1. Sí. 3 goles de Víctor Gómez, el goleador del torneo. Un hat-trick metió en Villa Cabello. Tiene un equipo que se va consolidando con el correr de las fechas. Encima lo tiene como líder absoluto. Cuando va Báez, continúa Báez, se mete al área. La definición de Báez a las manos de Fleitas.
Y ya saca la contra rápidamente, buscándolo a Méndez. Peina Méndez para Rivera. Puede ser esta, no. Cortaba Vallejos, que le metía la suela, toda la suela de su botín en la pierna derecha de Rivera, Camogli. Sí, le deja la plancha, pero fue a tocarle la pelota, estirando la pierna para tocarle la pelota, y ahí le da la plancha abajo, no es una plancha arriba. Si hubiera VAR, digamos, no meritaría que lo llamen el árbitro. Sí, por ahí una tarjeta amarilla, porque bueno, fue un uso de fuerza desmedido y por eso podría haber sido la amarilla. Se enojaron después los jugadores de Candelaria con el jugador de Guaraní, que me parece que no tuvo mala intención, realmente fue que fue a trabar la pelota, estiró la pierna y llegó un poquito tarde, pero más allá de una tarjeta amarilla no era para otra cosa. Me parece más el enojo también por la salida en el primer tiempo de Da Silva, que fue producto de una infracción y después de allí quedaron, ¿no es cierto? Cada acción, cada maniobra, cada falta, cada infracción, cada roce fue muy protestado durante todo el partido. Sí, durante el primer tiempo se fue caldeando el ambiente, incluso hubo varias jugadas de Joaquín Machado, que fue el único amonestado de Guaraní, lo sacaron en el entretiempo porque estaba transitando por la cornisa de una tarjeta roja. Me parece que también por ahí pasa el enojo de Candelaria, y bueno, cuando hay una jugada fuerte como esta, bueno, se terminan caldeando aún más los ánimos. Me parece que el árbitro le va a sacar la tarjeta amarilla. Sí, ahí está, le está mostrando el cartón amarillo a Vallejos. Bien amonestado, bien el árbitro Harold Lemos, que para mí, a mi entender, dirigió bien, estuvo donde tenía que estar, las jugadas difíciles las manejó bien, y el enojo de Candelaria no está del todo justificado. Muy bien, la pelota detenida, que lo va a hacer Castillo, cerrado al primer palo. Méndez, le erró el cabezazo Méndez. Era el descuento de Candelaria a las manos de Fernández, que ya salía. Intentaba jugar con Mauro Gómez, levantan la pelota. Vallejos de cabeza. Le queda el balón a Rivera. Ahí va el chiquilín. Juega hacia atrás con Monzón. Levanta Monzón para que vaya del lado opuesto Godoy. No podía Fernández. Hay infracción sobre Fernández. Hay falta sobre el arquero de Guaraní. Levantó el banderín el asistente 1. Será salida para la franja. Sí, el arquero fue a buscar la pelota fuera de su arco, lejos, pero se encontró con el delantero de Candelaria que lo chocaba, y la infracción. Guaraní lo que tiene que hacer es evitar entrar en esa situación de roce, de pelea, en el que lo está metiendo o pretende llevar el partido Candelaria, que obviamente está enojado, ofuscado, molesto, insatisfecho con las decisiones que ha tomado Harold Lemos, y que además tiene que remontar 2-0, algo que parece bastante difícil. Guaraní debería tener la calma suficiente para poder hacer transitar estos minutos finales de partido sin mayores sobresaltos, sin alguna baja por tarjeta, sin alguna baja por lesión, y pensar que todavía al torneo le quedan bastantes fechas, y que Guaraní, con este resultado, con estos 3 puntos, se pone definitivamente en la pelea por la clasificación. Encima el miércoles contra Mitre, el clásico. El clásico contra Mitre. Uno cree que Mitre obviamente no va ahí, mira, lo están sacando justamente a Da Silva en silla de ruedas, y lo van a subir a la ambulancia, y me parece que se lo van a llevar, calculamos que al hospital Ramón Madariaga, acá cerquita, estamos cerca del hospital, para hacerle alguna placa seguramente. Esperemos que, ahí estamos viendo la imagen de cómo lo están subiendo a la unidad ambulatoria. Hay 2 ambulancias, ¿no? Una que estaba para el partido, y una atrás que vino a buscarlo al jugador de Candelaria. Claro. O sea que el partido se va a poder continuar sin problema. Claro, porque si se va a la ambulancia que está en el estadio para el evento, hay que parar, esperar que venga una. Claro. Bueno, en este caso vino una ambulancia para auxiliar. Eso pasó el año pasado en un partido con Mitre, ¿se acuerda? Sí, estuvimos como una hora esperando que vuelva la ambulancia. Llevó la ambulancia a un jugador. Claro. No recuerdo qué partido era. Sí, pero era un jugador visitante. Sí. Después hubo que esperar que vuelva otra. Es así. Claro. Enríquez, Romero. Nuevamente con Enríquez, afuera. Le pedía a Duarte, hacia él va la pelota. Llegaba exigido a correr ahora con Cardoso. En la cobertura aparece Jonathan Benítez. Ahí estaba ganando el central. Será saque de arco, lo va a hacer Fleitas. Bueno, esperemos que no sea nada lo de Da Silva, que sea un golpe, algún dolor, y que bueno, que la placa no arroje ninguna dolencia mayor en este buen jugador que tuvo Candelaria en el partido. Cuando se va el autor del segundo gol,
en Guaraní Antonio Franco. Deja el campo de juego Lucas Velázquez. Ahora sí, Ayala, ¿no? Me parece que, a ver, vamos a confirmarlo antes de decirlo, porque ya hemos metido y sacado tantos jugadores en el día de hoy que... Ya lo vamos a confirmar. Al futbolista de Guaraní, que se ubicó ahí por el sector izquierdo. Sí. Cuando hay lateral para Candelaria. Bien cerquita del córner. Lo va a hacer Castillo. No, es el 18 Juan Toledo el que ingresó, ¿eh? Toledo. Sí. El lateral. Castillo. La mente para Méndez. Está en posición adelantada. El 16. La pelota será de Guaraní. Toledo entonces el 18. Así es, y con eso completa los cambios, ¿eh? También Guaraní. Se completaron los cambios por los dos equipos. Y bueno, Guaraní está bien en el partido. Realmente ha mostrado otra cara en el segundo tiempo, es cierto. El gol en el primer tiempo, en un primer tiempo en el que no había merecido estar en ventaja, y el gol en el arranque del segundo tiempo le dieron la tranquilidad suficiente, pero en esta segunda parte, en estos segundos 45, ha mostrado una cara un poquito más activa, con mayor presencia de lo que habían sido los partidos anteriores que desembocaron en la salida del técnico, ni más ni menos. Ahí va buscando Garay, caía Garay, hay falta, hay que volver hacia atrás, dice Lemos, hace el gesto con el brazo. Germán Gamarra ya comenzó a jugar el clásico contra Mitre porque sacó a casi todo el medio campo y algunos jugadores ya en el entretiempo también. Sí, porque bueno, el partido hasta ahora, es cierto, son 2 goles, un gol de Candelaria te puede complicar el juego, pero no parece ser la situación, y además, bueno, el objetivo de este partido, y por eso me parece que el técnico quería jugar el partido el día de hoy, fue uno de los que más fuerza hizo para que la suspensión no fuera suspensión, era poder ver a los jugadores pensando en lo que se viene, que es sobre todo el clásico con Mitre. Va Medina con el tiro libre, despeja Mesa, quería salir Fernández, quedaba medio camino, el cabezazo era de Godoy, saque de arco para el conjunto local. ¿Cómo viene la quali? Bueno, estamos en la Q2 de la Fórmula 1 y está Colapinto, en este momento está noveno, se está metiendo otra vez en la Q1 como hizo ayer para la carrera sprint del día de hoy, en la que no pudo sumar puntos, pero otra vez Colapinto incluso le está ganando a su compañero de equipo, a Pierre Gasly, que está en la 10ª posición. Los dos Alpine se están metiendo en la Q1 entre los 10 mejores autos de la Fórmula 1. Muy bien. Ahí está Colapinto, que estuvo la semana pasada, ¿no? Sí, claro. Sí. Cuando va Guaraní con Báez, la asistencia, buscaba a Mauro Gómez que no podía. Ya la tiene Méndez, cubre Méndez. Ahí va el futbolista de Candelaria, atrás con Castillo, quedaba sentido Méndez. Ya la tiene Castillo otra vez, juega con Medina. Castillo levanta la cabeza, levanta la pelota, largo el pase para Garay. Ya la tiene Fernández, la pone en órbita. Va Romero, Castillo ganaba primero. Ahí está Romero. Juega con Duarte. Lo pone a correr a Romero por el lado derecho. Llega al fondo, saca el centro por abajo. Despejaba de manera imperfecta. Era Sergio Romero, el central de Candelaria, y es por eso que hay córner, Camogli. El tercer tiro de esquina para Guaraní, Antonio Franco, el quinto del partido. Le va a pegar desde la derecha el número 8, Santiago Duarte, como vienen siendo todos los tiros de esquina para la franja de Villa Sarita. En un rato repasamos lo que tenemos mañana. Sí. Superliga Posadeña. Superliga, pues, qué nombre, ¿eh? Ahí va Duarte, el cabezazo. Era de Romero a las manos de Fleitas, que ya sale con el bochazo largo, buscándolo a Rivera, que ahora quedó por el lado derecho. Sale Vallejos, le raba la cancha. El lateral será para León. Cabeció muy solo, el hombre de Guaraní, no le pudo dar buena dirección. La pelota le llegó fácil a las manos del arquero, pero si lograba ubicar alguno de los palos, estaba cantando el tercero, Silverón. Trababa Noguera, quedaba sentido. El hombre de Guaraní, Castillo, no podía. Ahí va Toledo. Ya la tiene Medina. Recuperaba bien en el centro del campo de juego. En la zona media. El lateral que lo va a hacer Jorge Benítez. Mira, observa. Larga buscándolo a Garay. La peinaba antes Godoy. Era Rivera. Y será salida
para Fernández. Bueno, con este resultado, Guaraní está extendiendo su racha positiva contra Candelaria a 9 partidos sin perder. Y además recordemos, o anotemos, porque no lo habíamos dicho anteriormente, que jugaron 4 partidos por el Argentino B 2006-2007. Guaraní ganó 3 de esos partidos y Candelaria ganó 1 solo. En la época en la que Candelaria, como decimos, se había metido en el fútbol del ascenso. Candelaria tuvo su etapa de gloria a comienzos de este siglo, porque ganó el Oficial 2000, el Oficial 2001 y el 2003. Ganó 3 títulos casi consecutivos. En el 2004 ascendió al Federal A, categoría en la que estuvo 2 años. Y en el 2006 descendió al Argentino B en promoción contra Real Arroyo Seco. Y en el 2007 descendió del Argentino B al Argentino C también en promoción contra Gimnasia y Tiro de Salta. Sí, fueron ahí la seguidilla importante que después no pudo levantar más, ¿no? Claro, jugó el 2008 en el Argentino C y después estuvo 15 años sin volver a disputar un torneo de AFA. Recién lo hizo nuevamente en el 2023. Cuando va Castillo, despejaba Vallejos, va saliendo Duarte, atención, la habilitación era para Báez, salía lejos, pero bien, Fleitas, se la tiene Enríquez para Mauro Gómez, no puede controlar el 9, se le terminaba la cancha. Tiene ganas de hacer un gol el 9, sí. ¿no? Porque estuvo generoso en la apertura del marcador, muy generoso, después tuvo una clara que la quiso tocar de cabeza. Y bueno, en el segundo tiempo todavía no tuvo ninguna que le quede ahí en esas situaciones en las que por lo general el goleador de la franja no suele fallar. Pero como decíamos, Candelaria está muy volcado en ataque, está un poco partido entre línea defensiva y sus delanteros, y a Guaraní le falta esa precisión final para poder dejarlo al goleador mano a mano con el arquero Fleitas. Bueno, dijiste Vidal González, acá Sosa aporta algunos más, el polaco Franco. Ah, bueno, claro. Alejandro Chapay, Horacio Galeano, Richard Núñez. Bien. Que vistieron las 2 camisetas cuando hay una infracción. Para Candelaria, un tiro libre en el que puede llegar al descuento León. Sí, de frente al arco, 30 metros. Y bueno, la posibilidad de aprovechar algo que en el primer tiempo no había aprovechado. Exacto. Marcelo López. Piñero da Silva. Opa. Sí, hay algunos, Richard Núñez. Horacio Galeano. Roberto González. El aporte de Nicolás Sosa, que está siguiendo la transmisión desde Itambeguazú. Bien, las populosas Itambeguazú. Sí, somos muchos de allá. Cualquier momento, municipio 80. Tranquilamente, y por cantidad de habitantes hay mucho. Tiene mucho más habitantes que la mayoría de los municipios de la provincia. Nos juntamos con o si no lo mandamos para Corrientes, como quieran ustedes. No. Queremos ser misioneros. Bien, está bien. Tiro libre, Castillo para la ejecución. También está Rivera. Finalmente será Rivera. Afuera el intento del 15. Cerca del palo izquierdo de Fernández. Bueno, lo que ha pasado con Candelaria en todo el partido. No supo aprovechar, no pudo aprovechar en fallas de ejecución. Los buenos tiros libres que tuvo. Fueron 3 a lo largo del partido, 2 en el primer tiempo, 1 ahora en el segundo tiempo. Y bueno, los ejecutantes no estuvieron precisos para acertarle al arco de Guaraní Antonio Franco. Me aportan Regule, el arquero Regule, ¿te acordás? Sí, claro. También, en los 2. Ah, bueno, bien. Ahí la gente que se va sumando también. Bueno, muy bueno. Bueno, gracias a todos los que están aportando para esta transmisión. Cuando sale Noguera, perdía la pelota. La tiene Cardoso, caía. No, levantate, le dice Harold Lemos. Agarra la pelota Godoy, empieza a encarar hacia adelante, no puede Garay, le queda a Godoy, abre por el lado derecho para Rivera. Ahí va Rivera enganchando hacia el centro, no puede sacar el zurdazo. La jugaba Báez, se equivocaba Castillo que filtra el pase. Fernández sale rápido y se queda con el balón. Sí, Rivera que ahora se fue a jugar a la derecha, ¿no? Había estado jugando, cambió con Godoy. Sí, había estado jugando por la izquierda, había entrado en reemplazo de Da Silva. Se apagó bastante en la segunda etapa Rivera, ¿no? Lo que había mostrado cuando ingresó por Da Silva no le pudo dar continuidad en el segundo tiempo y Candelaria perdió lo que había sido su mejor zona de ataque. Por lo menos en los primeros 45 minutos y no logró llevar peligro. Es que el segundo gol de Candelaria de Guaraní fue un masazo para Candelaria. Sí, me parece que sí. No se pudo levantar. No se pudo acomodar en el segundo tiempo porque
decíamos, habrán hablado en el entretiempo, vamos a pararnos así, vamos a buscar por acá. Claro. Estás a un gol del empate y que te hagan ese segundo gol te descoloca y evidentemente a Candelaria no en el primer tiempo tampoco es que demostró demasiado, pero bueno, dentro de ese dominio mínimo que había tenido, tenía la posibilidad del empate. Ya 2 goles de diferencia fueron demasiado para este equipo. Va saliendo Vallejos. Levanta la cabeza. Se equivocaba después. Benítez. Medina. Va mirando, observando. Está habilitado Méndez, pero el balón. La asistencia fue larga. Kelly Medina, el capitán de Candé. Ahí está Fernández. Que ahora toma el balón. Y va a salir con el envío largo. El bochazo del arquero. Va despejando Benítez. Les queda el balón a Godoy. La controlaba de cabeza. Ya la tiene Castillo. Cubre Castillo. Medina. No podía progresar. Había 3 futbolistas de Guaraní en la zona. Ya jugaba Cardoso. Ahí va Toledo. La recupera ahora Rivera. Va saliendo a pura velocidad por el lado derecho. Arrojándose al piso Noguera. El lateral que ya se hizo. Medina levanta la pelota y cambia. O era la intención cambiar de lado. La pelota que le sale para Méndez. De cabeza bien. Vallejos con Fernández. Bueno, hoy van a estar jugando Atlético Posadas Ágil. ¿Dentro de un ratito? Dentro de un ratito y están jugando la Picada Mitre. No tenemos datos todavía no tenemos sobre datos, este partido. Mañana completan La Cantera contra Crucero. Brom contra Estudio Galeano y el puntero de la Superliga Garupá va a estar recibiendo a Huracán en el Brete. En el Brete, exactamente. Sí. Otro partido lindo, ¿no? De un Garupá que tiene un buen andar. Y un Huracán que necesita sumar. Y un Huracán que sí, necesita sumar. Porque también Huracán es otro de los que arrancó bien y después se fue desinflando. Exacto. Atlético Posadas, por ejemplo, también es otro de los equipos que le está costando está más que está obligado, le diría, ¿no? Ahí va Duarte, se conecta con Cardoso y la cortaban. Benítez, Medina, juega con Benítez, apunta Benítez, levanta para Méndez, bien Romero de cabeza. Atlético Posadas y Ágil, que son los únicos 2 equipos que no han ganado en el torneo todavía. Porque Atlético tiene 4 puntos, pero producto todos de empates. Bueno, Atlético Posadas, por ejemplo, que le ganaba a La Picada 3-0 y terminó empatando 3-3. Sí, el Atlético Posadas es un equipo que marca mucho, pero también le marcan mucho. Le marcó 3 a La Picada y le marcó 2 a Guaraní Antonio Franco, por ejemplo, en el empate 2-2 que transmitimos. Es verdad. El lateral que lo va a hacer Hugo Monzón. Romero ganaba. Monzón le pegaba por último la pelota al futbolista de Candelaria. Bueno, 42 minutos. Esto ya está liquidado, porque Candelaria no tuvo cómo llegar en el segundo tiempo. No ha generado casi situaciones de gol en el segundo tiempo. Candelaria, pese a la urgencia que tiene. Los cambios los cambios no le modificaron. Más el de Rivera en el primer tiempo y Alguito en el segundo. Sí, y no le modificaron ni los cambios de nombre ni los cambios de posición que intentó el técnico Báez. Que se fue expulsado en el primer tiempo. Que se fue expulsado en el primer tiempo, exactamente. Va Toledo por el lado izquierdo, engancha Toledo, saca el centro, ahí está en el travesaño el arquero Fleitas, tremendo, sensacional el cabezazo de Báez, mejor el arquero que se queda en 2 tiempos con la pelota, ya saca la contra con Méndez, cubría Enríquez, va Méndez, la infracción de Romero, y hay otra tarjeta amarilla, Pablo, para un futbolista de la franja. Ahí tenemos la tajada espectacular de Fleitas. Estaba pasado el arquero cuando llegó el centro y voló realmente de manera acrobática el número 1. La pelota pega en el travesaño, pica afuera, claramente afuera. Y se salvó Candelaria en esta. Una buena jugada de Guaraní que tuvo el tercero. Ahí va Medina regresando, quedándose con la pelota. Levanta para Monzón, gana Enríquez. Saque de manos. El amonestado en Guaraní fue Martín Romero, el 17. Romero, el 17, sí. Así es. Por la falta sobre Méndez. Tramo final del partido, entonces. 44. 44. Todavía no hubo adición.
No, todavía Harold no avisó cuánto tiempo más se va a jugar. Ahí va Benítez. Apunta Benítez. Toca Benítez. Juega con Garay. Reventa. Vallejos. Hacia adelante. Rivera. La bajaba bien Rivera, Cambia de lado. La pifia era de Enríquez. Va Castillo. Duarte abajo. El balón que le va a quedar a Monzón. Pisa Monzón. Tiene que regresar. Colmedina que se queda como último. Hacia atrás con el arquero. Con Fleitas. Que sale con lujo Fleitas. Juega bien. Por el lado derecho ahora con Sergio Romero. El bochazo hacia adelante. Le queda a Garay. Ahí está Garay. Remataba. Exigido sobre la marca de Mesa que gana. Agarra la lanza. Había posición adelantada de Gómez que volvía. Claro, le cobraron la posición adelantada cuando él estaba dentro del campo de Guaraní, pero venía de afuera. Exacto. Venía del campo de Candelaria. Se metió para recibir la pelota, pero arrancó en posición adelantada el 9. Se equivocaba Garay. Y ya la tiene Toledo. Levanta la cabeza. Jonathan Benítez. No podía Vallejos. Le queda Castillo. Empuja a Candelaria. Quiere el gol del honor. Sobre el final del partido. Medina. No adicionó Harold, No, todavía no lo vimos nosotros. La verdad que no hemos visto ninguna seña de árbitros. Bueno, recién ahora se van a cumplir los 45. Así que atención porque va Cardoso por el lado derecho. Pisa la pelotita hacia atrás. Está Toledo. Ahora sí. 45 decís. Ahora sí estamos. 45-03. Va Noguera. No podía ante la marca de Rivera. Le cometía falta. La marcaba el asistente número 1. Y me parece que se va a ganar la tarjeta el hombre de Guaraní. Eso roja, le piden desde el banco de Candelaria. Se escucha desde acá la queja, el grito del banco de Candelaria, que termina enojado el partido con el árbitro Harold Lemos, que la verdad no tuvo incidencia para nada en el resultado ni en el desarrollo de las acciones. Bien. Y Noguera, que se gana la tarjeta amarilla. El cuarto amonestado que tiene Guaraní Antonio Franco. Los 3 defensores, salvo el 6 Mesa, el resto fueron todos amonestados. Y el otro fue el 17, Romero. Bien, el tiro libre que será de Medina, el encargado, el dueño de la pelota detenida. En el conjunto de Candelaria, ahora sí, Camauli dice 5 más. 5 más, bueno, está bien. Vamos hasta los 50. ¿Habrá tiempo para un descuento de Candelaria? Y ahí agarrate el tramo final, Viene Medina con la pelota parada, pasado al segundo palo, no llegaba. No llegaba Jorge Benítez. Abandona el balón, el terreno del juego. Será saque de arco para Fernández. No le funcionó la pelota parada a Candelaria en todo el partido, salvo en esos primeros córner que tiró Da Silva. Después todas las jugadas de pelota parada fueron desperdiciadas por el equipo visitante, que bueno, ya se está quedando, o que se ha quedado sin ideas. Tampoco tuvo muchas ideas, sobre todo en el segundo tiempo. Y además se está quedando sin resto físico, sin fuerzas para tratar de por lo menos llegar al descuento. Hasta los 50 dijo Lemos. El bochazo de Fernández. Ganaba Romero. No podía Castillo. Medina que peleaba. El balón que le queda a Báez. Va saliendo bien Monzón. Se conecta con Medina. No podía controlar la pelota. Va Garay. Arrojándose al piso Mesa. Ganaba el balón. Le queda a Toledo por el lado izquierdo. Engancha a Toledo. Mira. Observa. Y se conecta con Cardoso. Rebota con Romero. Va saliendo el grandote por el lado izquierdo. Le hace seña a Báez que vaya. Finalmente se conecta por el centro. Otra vez Romero. Amagaba. Intentaba salir a pura potencia. Va Romero. Continúa con el balón. Y hay falta. Falta de Jorge Benítez. El número 4. Lo sintió Romero. Tarjeta amarilla. Hasta acá se escuchó el grito. Sí. Bueno, segundo amonestado en Candelaria. El 6 y el 4. Los dos Benítez, Jonathan y Jorge, los dos amonestados. Ahí estamos viendo la reiteración de la falta. La falta abajo. Un poquito, bueno, el grito un poquito me parece, un poquito para lograr la amarilla. Bueno, si te llamás Benítez en Candelaria, te tocó seguro la amarilla en el día de hoy. Y jugás. Y jugás seguro. Y viajás al Mundial, ¿no? Ahora que está la promo esa. Tenés razón. Bueno. Tenés razón. Pelota detenida, la va a trabajar Duarte. Tramo final de este partido. 2-0 gana la franja, quiere el tercero. Mauro quiere el tercero. El centro, el primer palo fue malo. Ya la tiene Rivera. Va saliendo con enganche incluido. Sobre la presencia de Duarte. Rebotado por último en el jugador de Guaraní. El lateral
que ya lo hace Rivera hacia atrás con Sergio Romero. El bochazo hacia adelante. No podía controlar Jorge Benítez. Luchaba Rivera. Arriba ante Toledo. No podía Duarte. El balón que le queda a Gómez. El remate. La pifia afuera. Saque de arco para Candé. La última pelota para el goleador, para que el goleador intente marcar su tanto, ese que buscó durante toda la tarde Mauro Gómez. Le pegó, diríamos, 3 dedos con la parte de afuera del pie. Se le fue bastante desviado y débil el remate final. Toledo que recupera la presión de la franja en el tramo final del partido. Buscando un gol más, ¿por qué no? Ahí va Toledo, sale bien Toledo para Gómez. Afuera. Afuera el cabezazo de Gómez. Esta no falla, Mauro Camogli. Explícame cómo erró el tercero Gómez. No, bueno, no tengo forma de explicarle realmente lo que perdió el goleador Mauro Gómez solo frente al arco. El centro bien colocado, alto, buscando justamente la aparición por el segundo palo como suele hacer Mauro Gómez. Tenía el cabezazo de frente al arco. La picó, falla esta Gómez. Y bueno, hoy la falló. Un gol que no cambiaba el resultado. Es un buen momento para errar un gol, digamos, ¿no? Le erró el arco. El 9, por eso no estuvo gritando el tercero. Cuando buscaba Duarte contra Atlético Posadas, convirtió uno muy similar. Harold Lemos le baja la persiana a este partido. El aplauso de los hinchas de Guaraní. Antonio Franco ganó la franja 2-0 ante Candelaria por la 7ª fecha de la Superliga Posadeña. Escalan la tabla de posiciones. Ganó en su debut el equipo que ahora dirige Germán Gamarra. Bueno, técnico que debuta gana. Bueno, eso es lo que cumplió. Es axioma del fútbol que no siempre se cumple. Bueno, hoy sí se cumplió. El equipo de Germán Gamarra, que debutaba hoy como entrenador de Guaraní, Antonio Franco, logró una victoria sumamente importante para el equipo de Villa Sarita, 2-0 sobre Candelaria. Con esto se acomoda en la tabla de posiciones, queda ahí expectante con la posibilidad de meterse entre los 4 que van a ir a pelear por el título de la Superliga de Fútbol. Guaraní lo termina ganando bien. En el segundo tiempo, sobre todo, justificó el resultado, pero en la primera parte no hizo un gran papel el equipo que dirige ahora Gamarra. Termina ganando porque estuvo preciso, porque estuvo efectivo, porque aprovechó las que tuvo en el primer tiempo y porque en el arranque del segundo marcó. El segundo tanto se puso 2-0 y a partir de allí sí pudo manejar las acciones, pudo manejar el partido, maniatarlo a su rival, y Candelaria se quedó sin ideas, se fue quedando sin energía y finalmente terminó perdiendo por 2-0 en esta 7ª fecha de la Liga Posadeña de Fútbol. Es así, y lo pudiste vivir, lo pudiste disfrutar por la pantalla de Doble 5, con el trabajo en la operación técnica de Richard Cartés, en las cámaras, Tomás Zapata, en los comentarios, el historiador, el que te ayudó a entender de qué se trata este deporte tan hermoso que se juega en todos lados, que se juega en todas partes del mundo. Pablo Camogli, muchas gracias. Gracias a ustedes. Colapinto octavo, clasifica octavo, va a largar octavo, la misma clasificación que para el sprint, la hizo ahora. 9º Hadjar, 10º Gasly, el argentino mañana largando desde los puntos en Las Vegas. No, en Miami, perdón, en Miami. No en Las Vegas. No solamente fútbol, sino también, mirá, Fórmula 1. Lo que usted quiera. Te contamos todo acá en Doble 5. Triunfo de Guaraní, nosotros nos estaremos reencontrando la próxima. ¿Será en el Clásico? Bueno, el miércoles. El miércoles, no sé. Esperemos. Allí estaremos, esperemos poder estar en realidad, porque bueno, se viene la Feria del Libro también, la 50 edición de la Feria del Libro. El jueves es el día de emisiones en la Feria del Libro y bueno, siempre estamos acompañando a los escritores de la provincia. ¿Qué nos vas a traer? Y algún librito de fútbol seguro. Muy bien, muchas gracias, Camogli. Será hasta la próxima entonces. Nos vemos. Abrazo de gol para todos. Chau, chau.